81. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Se terminó la pausa. Una tentación demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises. Mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros. Mis días sin ti no tienen noches. Si alguna parece es inútil dormir. Mis días sin ti son un derroche. Las horas no tienen principio ni fin, tan faltos de aire, tan llenos de nada. Ya te reservé. Un 2 de febrero, pero de 1977, nacía en Colombia Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira. A sus 49 años, Shakira no es solamente una cantante, sino que también es una fiera de la industria que se cargó el mercado latino al hombro cuando acá en Argentina todavía se escuchaba el cassette. Desde aquella piba de pelo negro que nos voló la cabeza con pies descalzos hasta la loba que hoy factura y no se calla nada, su carrera fue una montaña rusa de éxitos. Pero ojo, que detrás de los rulos y los estadios llenos hay historias que sorprenden. De chica la echaron del coro del colegio, por ejemplo. Así como te lo digo, el profesor, que claramente no cazaba una, decía que su vibrato sonaba como una cabra. A la distancia uno piensa, menos mal que no le hizo caso, y menos mal que siguió una suya. Hoy Shakira es una de las mujeres más inteligentes del planeta. La artista oriunda de Barranquilla tiene un coeficiente que se codea con el de Albert Einstein, ubicándose en el puesto 18 con un IQ de 140. La reina de Barranquilla habla 6 idiomas y toca 5 instrumentos. 2 de febrero, arriba el día, modo verano, hoy cumpleaños Shakira. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre da calor es blando.
Mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importa un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Buen día, queridos oyentes, son las 10:15 de la mañana de este lunes 2 de febrero de 2026. ¿Cómo andan ustedes? Esto es Arriba el Día modo verano. Tanto tiempo, Rodrigo Arredondo, te saludo, te tiro así el saludo por la cabeza. Hace más de un mes que no nos veíamos, pero literal que no nos veíamos. ¿Cómo andas? Todo bien, qué lindo verte, amigo, otra vez, tanto tiempo, estuviste de vacaciones. La quincena que acaba de transcurrir, la segunda de enero, que es Gallegos, la segunda quincena de enero es mucho más tranquila que la primera. ¿Y por dónde anduviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué hiciste? Descansé mucho, pude no escuchar la radio, cosa que era un desafío porque estuve más de la mitad de los días de vacaciones acá en Gallegos. Descansé mucho y estuve unos días visitando a un amigo en Punta Arenas, amigo en común con Héctor Nica Mancilla, Rafa Martínez, hombre que ha trabajado en los medios también. Bueno, estuve de visita en Punta Arenas, ciudad que me encanta. Bueno, se sabe que el tipo de cambio compras lo que es más barato de comprar en Argentina, etcétera, pero me gusta por otras razones Punta Arenas, así que muy bonito. Muy linda ciudad Punta Arenas. Nuestro amigo en común. Sí, vos estuviste en la casa de Rafa, sí, Nica. Sí. Qué vista espectacular que tiene. Hermosa vista. Todo el estrecho. Ves el estrecho de Magallanes desde la ventana de la cocina. Todo el movimiento del puerto, ¿no? Totalmente. ¿Cómo andas, Nica, tanto tiempo? Bien, bueno, menos tranqui. que Rodri. Con Rodri no nos veíamos hace un mes, con vos no nos veíamos hace poco más de 15 días. Exactamente. Se entretuvieron al aire, por lo que pude escuchar, por lo que pude pispear. Sí. ¿Qué tal la segunda quincena de enero? Digo, ¿qué tal en términos de...? Para mí fue la mejor quincena de la historia, de la de historia los eneros. mundial. Está bien, bueno. De historia mundial, no, la historia de Río Gallegos lejos, o por lo menos de los últimos años, yo no recuerdo un enero así. Con tan buen clima, tan lindo, la gente en la casa disfrutando. Bueno, este fin de semana no fue la excepción y bajó la temperatura. Claro, ayer estuvo lindo, Sí. no era, fue un lindo día. Sí. Después de días espectaculares. Pero más patagónico. Jueves, claro, jueves y viernes fue una cosa impresionante. Bueno, el viernes escuché un rato el programa. Y sí, un rato, literalmente un rato, porque dije, no, pará, es último día hábil de vacaciones, no tengo que engancharme con el laburo. Sí. Y vos a las 10:15 de la mañana, o sea, a esta hora, decías 26 grados la temperatura. Inédito que haya 26 grados No existe. a las 10 de la mañana en Gallegos, realmente excepcional. Saben que el jueves a la tardecita venía en ruta de Gallegos Punta Arenas, o sea, una ruta que hace medio mundo. El calor que teníamos, hermanos, cuando veníamos en el auto, decís, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos atravesando? ¿La Pampa? ¿Qué pasó? Sí, mucho calor. Estuvo muy caluroso. Sí. Pero además también estuvo lindo, porque hizo calor, pero no hubo viento, hizo calor y hubo sol. O sea, se mezclaron muchas cosas. Los días lindos estuvieron verdaderamente lindos. Y el sábado también, el sábado que pasó, que lo que decía vos recién, por ahí fue un día más patagónico, pero igual estuvo hermoso. Tuvo buena temperatura por la tarde. Cuando despejó, a la sombra estaba fresco, el viento estaba fresco, fue un día más ventoso, pero cuando salía el sol pegaba. No sé, debe haber habido 20 grados más o menos. Sí, promedio. Pero igual me dio la impresión de como que quedaron, o sea, otro día, en otro momento del año, tal vez un día así, no hubiese visto tanta gente en la ría, pero ese día se ve que quedó como no sé si cómo decirlo, los rezagados, claro. Los que han quedado de los días anteriores con esta idea de salir a pasear todos los días, que se ha hecho una costumbre. Además con la peatonal, ¿no? La peatonal, y dijeron, bueno, yo esta costumbre la voy a seguir manteniendo, y salieron con 20 grados, con 17, con 15. Quedó esa costumbre y sigue todavía la peatonal de Gallegos. En la costanera, quiero decir, la avenida costanera sigue siendo peatonal. Claro, desde el borde costero, desde el borde del galpón costero, esa parte de diagonal, hasta más o menos, voy a usar un término antiguo, el mirador. Sí, ¿no? Donde el antiguo el parque, claro, el antiguo mirador, donde era el mirador, que ahora está Parque Pirincho Roquel, así es. De Córdoba. ¿Qué calle es? Córdoba. ¿Ah, sí? Es Córdoba donde empieza. Ajá. Es Córdoba hasta. Claro, cortado. Tenés razón, la bajada de Córdoba. La es decir, bajada de Córdoba, sí. Córdoba que llega hasta la ría, sí. Desde ahí hasta, claro, son como 10 cuadras más o menos. Sí. Así lo que sería el equivalente a todo el centro de Gallegos, la Kirchner, ¿no? Sí. Hablando de costumbres que se mantienen,
se mantiene la buena costumbre de tener este programa en el aire, que no se ha tomado descanso. Después de, me acuerdo que Arriba el Día no salió al aire un par de días después de Navidad, un par de días después de Año Nuevo, y la temporada en modo verano edición número 11, que comenzó el aire en los primeros días de enero. Digo por si alguien no se enteró, ¿no? Y están volviendo de sus vacaciones y demás. Hablando de quién volvió de sus vacaciones, escuché el viernes que le daban la bienvenida al comandante. Buen día, comandante, te saludo oficialmente. Olis. ¿Cómo andas? ¿Bien? Ya retornando a las labores el último día viernes. Buen día, Rodri Poloni, el hombre detrás de cámara. Estamos en streaming en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día. Saludo también, Diego, saludo a la distancia, todavía no me lo he cruzado. Juli Quirós. ¿A quién decías? A Pitbull Villanueva. Tony Villanueva. Sí, de vacaciones. No, ya volvió de las vacaciones. Sí, volvió el viernes, creo. El viernes. Se reincorporó el Pitbull. ¿De quién me estoy olvidando? Porque tengo que recuperar la rutina del programa en mi cabeza. Sandro Skeletor es el Ese es Selector. ¿Viste que parece Skeletor? Skeletor. Es Selector y Lorearo en redes junto a Fertor Nubo. Pero Sandro está de vacaciones también igual. Sandro está de vacaciones. Está de vacaciones, sí. Me lo crucé lo vi el fin de semana, me lo crucé 2 veces. Mirá, y se va a enterar ahora, va a decir, che, qué Ortiga, perdón. La primera vez lo saludé. No, estaba en la ría ahí paseando el perro. ¿Ahora este fin de semana? Sí, en realidad me lo crucé, no, en la ría ¿Sandro no. igual tiene perro? Tiene perro también. Y estaba en la avenida Kirchner. ¿Cómo se llama? Oso. Oso. El mío, Mingo. Yo estaba con Mingo, él estaba con Oso. Y salimos, yo estaba paseando y él estaba paseando también. Y nos encontramos. Y fue un saludo ocasional que terminamos tomando unos mates en la ría. ¿Cómo se llaman los perros? Oso el de él y Mingo el mío. ¿Pero cómo se llevan? ¿Cómo se llevan entre ellos? Claro, cuando vos te cruzás con Sandra, te das un abrazo. Se cruzan los perros y ¿cómo se llevan? Bien. Son los perros que se han criado en la calle y tienen experiencia. Claro. ¿Viste? No son como unos malcriados que se la... Pero vos sabés que lo crucé ese día y compartimos unos mates. Y al día siguiente, ayer, me senté también ahí en la ría a tomar unos mates, pero solo. Me fui a un librito con Domingo y no sé qué. ¿Seguís leyendo Hemingway? No. Terminándolo, me está costando el cierre porque es cortito, pero ¿sabés que es mala la traducción? La traducción es mala, muy mala es. Y eso hace que sea más lenta la lectura porque tienes que volver a leer. ¿En serio? ¿Un libro con mala traducción? ¿Cómo se explica? ¿En serio? Sí, pasa. Sí, pasa que la traducción no es buena, entonces vos lo lees y tenés que volver a leerlo una y otra vez porque no terminás de entender lo que quiso decir. Y un libro además que es no ficción, donde hay mucha ficción y eso implica mucha imaginación. Una palabra mal utilizada te conduce por caminos erróneos. Te enfría el libro, le quita fuerza, le quita potencia, ¿viste? Total, esa es la palabra. Es como ver una película de hablar el español. Digamos, le saca... Es como querer ir a ver una banda original y estar tocando el karaoke, digamos. Claro. Decir, che, muchachos, esto debería sonar mejor. Bueno, al oído debería sonar mejor. Por ellos. Claro, exacto. Estabas leyendo en la ría y no saludaste a Sandro. Y Sandro venía por enfrente de la Plaza de los Presidentes, lo vi paseando el perro. No, estaba paseando ahí, lo vi que pasaba, ¿viste? Y no lo saludé. Me hice el boludo. ¿Sabes qué? Y vos me dirás, che, pero qué mal. No está mal. No está mal. Uno puede hacer esas cosas. Okay. Acabás de verlo. O sea, lo habías visto 2 días antes. Y siempre le pregunto cómo está ahí. Claro, exacto. Pero a veces es decir, estoy leyendo tranquilo, nos acabamos de ver, sigo leyendo. Tal cual. Ustedes no hacen eso, chicos. ¿No es una práctica un poco más generalizada? No digo que esté bien la consigna, porque si no es falso decirlo de este modo. No saludar. Claro, no digo que esté bien no saludar siempre, toda la vida. Digo, según las circunstancias, en lo que es el saludo ocasional, convengamos, ¿no? Sí, es decir, el saludo porque te topaste con esa persona en la calle. Si hay una persona desagradable que no te bancas así, Vos nos comentaste eso en algún momento del año pasado, ¿no? No como que te das el gusto de no saludar a alguna gente. Claro. Sí, con la cabeza. Claro. Ni un hola, así un cruce de miraditas así y eso es todo. Bueno, pero hay que igual a veces hay que ser educado, pero en ese caso está permitido, además que un amigo ya sabe que no saluda porque estaba en otra y está en otra. Claro. Pero bueno, lo cierto es que lo vi 2 veces. Skeletor. Lo vi a Skeletor, sí, paseando al perro. Con su pantalón corto, remera. Auriculares generosos. Que podrían ser estos que tenemos nosotros ahora para hacer radio. ¿Te gusta ostentar que va escuchando? Buenos auriculares. Claro, viste lo que tienen esos auriculares, andás en la calle de DJ. Son envolventes, ¿viste? O sea, no escuchás nada. Claro, son como que te aíslan bastante. Son como un supresor de ambiente. Cancelación de ruido. Sí, exactamente. Bueno, con uno de esos anda Sandro, digo, porque también me lo he cruzado en la calle. ¡Sandro!
Le pegas un grito y dices, qué antipático este Hiciste muchacho. bien entonces. Sí, si no te vio, ¿para qué le ibas a Yo lo saludar? llamé, Si iba con no me escuchó, cambiaba el discurso. Le hubieras tirado un piedrazo. Sí, podría haberlo hecho, pero en el medio había mucha gente. El asunto es cerrarle y pegarle a otro, ¿no? ¿Qué culpa tiene el señor o la señora que iba pasando por ahí? La próxima vez igual le voy a No tirar va, un piedrazo. no va. Es una buena idea. Consejo mío. No, yo los tomo igual los consejos. Una semana más de vacaciones entonces para Sandro Díaz. Así le decimos buenos días, pero espiritual. Así, Sí. no está trabajando con nosotros. Quiero saludar así espiritualmente hasta que lo vuelva a cruzar. Está trabajando desde ya. Juli Quirós. Que bueno, hizo aire todo este tiempo, ¿no? Desde su vuelta a vacaciones. Y el viernes escuché que Juli decía que más o menos ahora en febrero, como que cada quien vuelve como al rol de desarrollo de trabajo periodístico habitual. Así que ya nos estaremos cruzando con Juli. ¿Tenés algo del clima ahí, Rodri? Porque veníamos diciendo que venimos de días extraordinarios sobre el cierre de la semana pasada, de un fin de semana lindo, pero sin ser espectacular, pero lindo. Ayer jugó boxing de local y un partido de fútbol sin viento en Río Gallegos es casi inédito. Y eso ayer sucedió, un partido con buena temperatura, viento en calma, un poco de viento el primer tiempo. Ya hablaremos de eso porque es yo te voy a un hecho muy popular que hubo miles y miles de personas ayer domingo en la cancha del boxing. Te ¿Qué voy vas a refutar? cortito. Sí. Yo he visto partidos en el boxing con tardes calmas como la de ayer, de buen fútbol, y partidos en ferro, pero hay una cosa que es un estigma. Durante la campaña de Boca Era increíble. Estaba el día Viento hermoso, todos los días. jugaba Boca, lluvia, viento, lluvia. tormenta. Bueno, lo contó el otro día. El otro día nos cruzamos con un chico que está viajando con la novia, que resultó ser jugador de primera profesional, de Ferro, exactamente, que vino acá, que contó que jugando él al fútbol en primera jugó contra Club Boca Río Gallegos, y contaba que no podía creer, que intentó hacer un cambio de frente con la pelota y que le resultaba imposible. Terminó creo que el empate o perdieron, no me acuerdo. Perdieron acá con Boca. Pero sí, es tal cual, ¿no? Pareciera que es así. Es cierto, en mi caso era público de Boca Río Gallegos cuando jugaba Pero el viste, Federal D. Sandrito, Era increíble. Sandrito, Lea en Defensores. En la cancha de Defensores del Carmen. Era increíble. 5 veces habrán sido que estuvo lindo. Totalmente. El resto era Empezaba viento. el partido y se empiojaba el clima. Sí. Así es. Chicos, vos lo que me querés preguntar, sé directo. ¿Querés preguntarme si va a haber viento hoy? Decímelo. Sí, si va a haber viento y cómo va a estar la temperatura más o menos. Ok, bueno, te lo voy a responder de manera muy sencilla y muy sintética. Pero no variable, sin antes. Uy, Pues variable. yo miro la rendija de la ventana Sí. y veo que se va el sol, entra las nubes, se va el sol, entra las nubes. Y en este momento más o menos tenemos unos 25, casi 30 kilómetros de viento, con unas ráfagas pero muy leves también, de más o menos la misma velocidad. Después el resto del día, si vos mirás cerca de la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde vamos a tener unos 30 kilómetros de viento, también se va a mantener el viento en esta velocidad, pero lo que van a aumentar son las ráfagas, que van a soplar desde el suroeste, como siempre, como es costumbre. Y la gran pregunta, ¿el clima nos va a acompañar hoy o no? ¿Lluvia? Bueno, lluvia, por lo que tengo frente de mis ojos, no veo lluvia. Lo que sí veo es que por la tarde vamos a tener un cielo parcialmente nublado y que vamos a tener un día con una máxima que va a rondar los 15 grados y una mínima de 8. Es decir, baja la máxima, también vamos a sentir un poquito más de frío. Los 15 no los vamos a sentir por efectos de la sensación térmica. Como esta hora de la mañana, que por ejemplo que tenemos en este momento hay 11 grados de temperatura. El cielo está parcialmente nublado. Si el sol se oscurece, se oculta un poquito, trae las nubes y sentimos un poco más de frío, es también por efecto de la sensación térmica, por efecto de la humedad, por efecto del frío, del viento. En este momento, por ejemplo, estamos sintiendo cerca de unos 4 o 5 grados de térmica. Imagínate vos, y tenemos 11 reales. Así que hoy va a ser un día de amplitud entre la térmica y la sensación térmica, al menos para tener en cuenta a la hora de salir de casa, abrigado, con una camperita y algo abajo por las dudas, si se llega a nublar para que no te agarre el frío. Son las 10:28 de la mañana, vamos abriendo nuestra agenda periodística. Enseguida abrimos línea de oyentes también. Ustedes bien saben, y nunca es excepción, que hay o una consigna o una pregunta. Escuché el viernes, creo que fue, si mal no recuerdo, quién fue el inventor de la virome. ¿Quién inventó la virome? Que bueno, un hombre que no era nacido en la Argentina, pero sí que residió aquí toda la vida. Sí, Ladislao Viro. Esa fue Viro, sí. ¿Cierto? De Viro. Bueno, acá tengo Viro. tengo una Vic azul de tapa blanca, que para mí la Vic de tapa blanca es la virome más eficaz de todas. Viró como el de los pilotos. Sí, es familiar, de hecho. Sí, es el chosno.
enganchó, no me parece. Bueno, eso fue la consigna del viernes, la recuerdo porque el rato que estuve escuchando el programa, de eso estaban hablando. En un ratito abrimos la participación de oyentes. Y Rodri te va a tirar hoy la consigna. Sí, la consigna de hoy, ¿te puedo hacer una propuesta? Perdóname. Rodri es de las consignas capciosas. No quiero. Yo soy de la histórica o así. Está bien, ok. ¿Te parece? Dale, me parece bien. Es de las consignas capciosas. A ver si la sacan y en tu caso vamos a meter trivia histórica. Me gusta. No, mañana o pasado metemos trivia histórica. ¿Te parece? Yo lo que voy a hacer hoy porque son... No hay que hacérsela fácil. No, fácil no. Porque la pasta cuesta. La pasta cuesta, porque hoy tenemos exactamente, vos lo dijiste, Lean, vos decías. Sí, nada, una pavada. Sí. Pasaron mis vacaciones y me quedé mal, porque un día rompí la consigna al aire. Sería 10 de enero y respondí la consigna a las 11 de la mañana. ¿Cuál era? No me era acuerdo. San Juan. Era una fiesta nacional que se hacía en San Juan. Lo único que no tenía que decir en todo el programa era San Juan. Claro, y lo dije. Y lo dijiste. Y le arruiné la consigna que Nica había estado trabajando toda la mañana. Venía bien de participación de oyentes la consigna, todo y chau. Bueno, nada, así que lo dejo a mano de ustedes, muchachos. Trataré de no meter la pata. Les pido por favor que no me quemen esta pregunta. Son preguntas capciosas. Vamos a tirar 4 a lo largo del programa. Hoy lo definí de esa manera porque son preguntas que se resuelven así. Ajá. Entonces vamos a tratar de, si te parece bien, Lean, refrescarlas lo más que se pueda, porque van a ser por bloques. Si llegamos a 4, si no 3, Rodrigo Capciosus. Pregunta entonces por 2 porciones de pastas más salsa a elección. Rodrigo Capciosus. Rodrigo Capcius. Me gusta el apodo. 2 porciones de pastas más salsa a elección. 2 porciones de pasta más salsa a elección. ¿De quién? De Bon Appetito. Bon Appetito, las pastas más ricas, las pastas más sabrosas, las encontrás en Bon Appetito, acá en Río Gallegos. Si tenés algo que te genere una cosa, un placer exótico en el paladar, que te haga volar por los aires el paladar con un buen vino, son las pastas de Bon Appetito. Bon Appetito, que tiene entonces 2 porciones de pastas más salsa a elección. Con la siguiente pregunta. Atención, señoras y señores. Pregunta por 2 porciones de pastas al 1551 6051. Las pastas mala salsa, el plan del mediodía. Y la pregunta es: el padre de Lucas tiene 4 hijos. Pepe, Pipo, Pepo y... ¿quién es el cuarto? Papá. Voy a repetir de vuelta por última vez. El padre de Lucas tiene 4 hijos. Pepe, Pipo, Pepo. ¿Y quién es el cuarto? 1551 6051. 1551 6051. Si respondes, estás participando a este mediodía por las porciones de pastas de Bon Appetito. ¿Está bien la pregunta? ¿Está bien? Está muy bien, no tengo la respuesta, creo. No la tengo. ¿No la tenés? Pero tienes 4 hijos. Pepe, Pipo y Pepe, Pipo y Pepe, Pipo, Pepo. ¿Y el cuarto cuál es? Se muere hay de dos responder. Opciones. Hay 2 opciones. No. Nica, es que me acordé de un chiste. Una sola opción. Sí, pero no se puede decir. Una buena palabra, sí. Es que no se puede decir esta hora. A ver, decilo de manera hay varios elegante. chistes que de las hermanas Pata. ¿Cómo es? Ah, ok, también. Empieza con Pata, seguís el abecedario y llegás a la una, como claro. En este caso las vocales, ¿no? Todo te conduce sola las vocales. Claro, sí. A la respuesta al humor. De mi maldad me acordaba que es parecido a lo que... Bueno, esa es la primera entonces. ¿Cuál es el hijo de Pepe? No, vamos de vuelta. Ya tengo un problema. El padre de Lucas. Lucas. El padre de Lucas. Le puse Lucas porque me lo puse a tu hermano hace un rato y dije le voy a poner Lucas. El padre de Lucas tiene 4 hijos. Pepe, Pipo, Pepo, ¿y quién es el cuarto? 1551 6051. ¿Quién es el cuarto hijo del padre de Lucas? A ver, 1551 6051 por 2 porciones de pastas más salsa a elección de Bon Appetito. Siendo las 10 de la mañana 33 minutos, abrimos la agenda periodística del programa. Hay varias cosas para repasar del fin de semana, cuestiones políticas y demás, pero creo que aquí en Río Gallegos el acontecimiento del fin de semana fue un espectáculo deportivo. Y no solo fue un acontecimiento porque el Boxing Club de Río Gallegos está disputando, ayer fue el partido de ida de una final para su categoría de ascenso del fútbol argentino, no solo porque es un equipo rivallense jugando una final, sino por la cantidad de público que hubo en el estadio del Boxing Club. Un comentario doméstico al paso, digamos, no fui a la cancha y además vivo muy cerca, vivo a 2 cuadras. A una cuadra, de hecho, ¿no? Moneda, sí. De todo ese predio. Sí, 2 cuadras porque tenés que dar la vuelta. Claro, exactamente, porque tenés que dar la vuelta a manzana. Y ayer había muchísimo público en cancha de boxing,
soy malo para calcular, que lo diga la organización en tal caso, pero algo así, no Cientos. sé. Miles de personas. ¿Miles? Sí, miles de personas. 5.000 me dijeron a mí. Más o menos. Es Unas un montón. 5.000 personas, calculo. ¿Pero tiene espacio para 5.000 personas? Es que mucha gente Sí. lo ve atrás del alambrado, con la manito contra el alambrado. ¿eh? Ah. Tiene 2 gradas en uno de los laterales. En el lateral, de un lado, del lado de la rotonda Zamoré, del Sí. lado de los edificios, Sí. ahí están los bancos de suplente. En años atrás había una tribuna en ese lugar que luego fue trasladada para el lado de la cancha. ¿Sabes que Para el sí, lado del polideportivo. Sí, digamos, claro, Del exactamente. microestadio. École, sí, sí. Del lado del microestadio hay 2 tribunas hoy en día, pero después Sí. el resto, como en toda la vida en Gallegos, como en toda la vida, incluso la cancha del Ferro, que tiene generosas tribunas, toda la vida se vio fútbol con el auto estacionado en 45 grados o con las personas con su reposera, ahora en verano, mirando desde atrás del alambrado. Bueno, ayer, ¿sabes que calculaba ese número, Nica, también? ¿De dónde lo obtuviste? Más o menos 5.000 personas. Lo escuché ayer en un streaming. Pero un poquito del partido, estaba en otras cosas. Claro. Vi un poquito del partido, ¿viste? En el streaming. Es difícil calcular la gente, no es fácil. Claro. No es tarea sencilla tampoco. No, de hecho, a ver, entre tiempo y tiempo entró más Sí. gente. En el entretiempo entró más gente y te das cuenta que ya había gente que la dejaban entrar gratis. Claro. La entrada igual tenía un valor absolutamente económico, 10.000 pesos. No solo había una venta en la Anticipada. víspera anticipada, sino que la podías comprar en puerta. Entonces, claro, mucha gente va el mismo momento del partido, ya Desde- con el partido empezado, ¿Vos sabés qué? y se seguía sumando mucho público. Yo desde hora temprana vi pasar gente. Ayer en los alrededores había muchísimo más gente Sí. que en cualquier otro partido del boxing. Era muy notorio, digo, para quienes vivimos ahí en la zona, en el barrio, era absolutamente notorio. Voy con la crónica deportiva. Dale. Y luego comentamos algunas cosas más. Vos, Nica, que tenés mucha experiencia cubriendo el fútbol del ascenso, de los años de Boca de Río Gallegos, de los años de Vancruz. Bueno, el boxing está haciendo lo suyo y si bien ayer empató de local 2-2, claro que está en carrera para el partido de la semana que viene. Ayer, devuelvo el mate para que no se enfríe, ayer el cierre del partido, en nuestro sitio, eldiarionodea.com.ar, publicó la crónica, a Boxing Club se le escapó el final y empató con la Amistad. A 5 minutos. Iban pasaditos los 40 minutos y lo empataron en un córner, exactamente. De hecho, Boxing empezó perdiendo. Iban acá está el detalle. Voy con el detalle de la nota. Dale. Y luego comentamos algunas cosas sobre la marcha nosotros también. En una tarde histórica para el fútbol ribayense y santacruceño, Boxing recibió a la Amistad de Río Negro para abrir la final de la región patagónica. La serie que quedó igualada 2-2 y se definirá en Chipoleti el próximo domingo. El Boxing empató ayer entonces en el partido de ida de esta final del torneo regional amateur, que se jugó con un marco importante de público en el estadio Emilio Pichón Guati, donde comenzó perdiendo, logró dar vuelta al resultado y cuando parecía llevarse la victoria, los de Chipoleti lograron la igualdad y así se va a determinar todo en Río Negro. El partido comenzó con el gol del equipo visitante a los 9 minutos, gol de Santiago Gómez, pero la dupla del ataque del Boxing logró revertir las acciones, primero con Marcelo Rodríguez a los 26 minutos del primer tiempo y luego con Facundo Erramuspe a los 25 del complementario. Hago un par de comentarios de estos goles. Sí. El partido empezó muy dinámico, los dos equipos muy despiertos y queriendo Jugar. Claro, Jugar. empezó lindo Abrir el partido, marcador. se puso lindo el partido. Un error defensivo, Boxing la tocó atrás en la última línea defensiva y uno de los defensores la pierde y claro, o sea, le roban la pelota en un pase y el delantero de la Amistad queda solo frente al arquero en carrera. Sí. Y se la cruzó abajo al palo derecho. Entonces el partido había empezado muy interesante, pero claro, gol en contra por error defensivo de los 9 del primer tiempo. 1-0 abajo. 1-0 abajo. La verdad que no lo que había hacer en esa instancia Sí. de partido es que lo sacó adelante anímicamente y mentalmente muy bien Boxing, es decir, no le costó meterse de nuevo en partido. Eso es importantísimo. Súper importante, vos pensabas, 5.000 personas en la cancha, empezás de local, por un error defensivo, te hacen un gol
bueno, empezaste casi con... Y bueno, la presión, yo creo que juega, cuando juegas de local y tenés tanta gente mirándote, creo que te puede jugar a favor o en contra. Totalmente. Depende de tu psicología, ¿no? Claro, sí, la psicología del grupo, la psicología de... Tal cual. Pero supo cómo igual, porque si empezó perdiendo 1-0, después lo terminó empatando, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, claro. Ahí a los 25 minutos del primer tiempo, Marcelo Rodríguez, que es un jugador alto, debe de ir casi, no sé, 1.90, uno de los delanteros del boxing, cabezazo cruzado, es al palo cruzado del arquero. Delantero, ¿no? Típico centro delantero. Un centro, estaba solo en el área. Sí. Fue un buen centro de bastante distancia, muy buen cabezazo cruzado al palo derecho del arquero. Muy lindo gol. Muy lindo gol, realmente. El segundo gol de boxing fue un golazo de afuera del área de Facundo Erramuspe a los 25 del complemento, es decir, 25 del segundo tiempo. De hecho, boxing mete un tercer gol que se lo anulan por offside. Viste que, claro, acá no hay VAR, digamos, y es a ojo nomás de lo que cada quien puede ver. Sí. En mi caso estaba justo en la línea del juez de línea que cobra el offside, y a varios que estuvimos ahí nos dio la impresión, nos dio la impresión que ese offside no era tal. Y con ese gol del mismo delantero que había metido el primero, el grandote Santiago Gómez, también gol de cabeza, luego de un centro, se hubiera puesto 3-1 en el marcador, algo así como en los 35 del segundo tiempo. Sí. Pero bueno, se lo anularon. Tampoco hubo un reclamo masivo de boxing, es decir, bueno, una jugada fina, offside, listo, gol anulado. Y ahí, en los últimos 5, quedaban 5 para terminar, pasados los 40 minutos, córner del equipo visitante y logra el empate de cabeza. De modo que el partido de día terminó 2-2, se define todo en Chipoleti. Sí. Y algo que vos comentabas fuera del aire, Nica, que está bueno para contextualizar, porque a ver qué pasa, en un día como ayer va mucha más gente a la cancha que lo habitual, pero muchísima más gente que lo habitual. Sí. Y la verdad, a mí me pasa lo mismo. Soy un buen curioso, pero no soy un conocedor. Entonces, siempre la información de contexto y lo que uno pueda aportar periodísticamente ayuda a entender mejor las cosas. Sí. En Río Negro se juega buen fútbol. Buen fútbol, esa zona de Río Negro, sobre todo en esa zona que vincula con la provincia de Neuquén. Toda esa zona de Chipoleti, de Roca, y junto con Neuquén Capital hay muy buen nivel de fútbol. Y salen muchos jugadores. De hecho, Río Negro junto con Neuquén son provincias que están sacando jugadores, claro, en primera. Por algo está este equipo. Como boxing tiene sus pergaminos, el equipo de la Amistad tiene sus pergaminos, porque viene de dejar nada menos en el camino que a un histórico de la región, al Deportivo Roca, al Naranja. Equipo que vino muchas veces a Gallegos, sí, ¿no? Con Van Cruz y con Boca de Río Gallegos. Con Boca de Río Gallegos, y que siempre tuvo buenos jugadores, buenos players. Para tener en cuenta, esta serie, el ganador de esta serie se mide con el ganador de la región Pampeana Sur, que ayer jugaron, y que es un resultado importante el que se enfrentaron Racing de Olavarría, en la capital del cemento, ante Ferro de General Pico La Pampa, otros dos equipos históricos, ¿no? Del ascenso, ¿no? Racing de Olavarría y Ferro General Pico. Salieron 2-2 en el partido disputado en la ciudad de Olavarría. Ahora van a definir todo en La Pampa. El ganador de ese partido va a enfrentar al ganador del partido entre Amistad y Boxing. El equipo de Olavarría, recuerdo que Boca de Río Gallegos jugó instancias decisivas. Es ese equipo. Sí. Equipo duro, muy bueno. Que siempre está metido en las peleas por ascender en este caso al torneo argentino A o el Federal A. Claro, es un nivel de jerarquía, si bien este es un torneo regional amateur, es un fútbol muy profesionalizado ya a esta altura de la competencia. Olvídate, con muchos jugadores y también con muchos equipos históricos, que a algunos les va mal, a otros les va bien. Por ejemplo, yo te nombro, ayer jugó Guaraní Antonio Franco de Posada, de Misiones, un histórico de los viejos nacionales, que venía de dejar en el camino al conjunto de Mandillú de Corrientes y perdió local 1-0 contra Defensores de Puerto Vilera, un equipo de Chaco. Otro histórico que está jugando también esta instancia de torneo regional amateur es el Sportivo Benur de Rafaela, que estuvo en Nacional B muchos años,
después cayó al Federal A y ahora está en el regional amateur peleando. Ayer perdió con Juventud Unida de Gualeguaychú, el equipo al cual le gusta Juli, 3-1 perdió en Gualeguaychú. Así que es un torneo que tiene equipos históricos o equipos con trayectoria de ascenso, ¿no? Tomo una nota del diario La Opinión Austral, el capitán del boxing y su DT con la fe intacta tras el empate con la Amistad. Vamos a ir a buscar el partido. Se les escapó casi sobre la hora y fue 2-2 ante su par de Chipoletti. Julio Lescano, el capitán del boxing, y el DT Matías Clavel analizaron el partido en una nota con este medio colega. La expectativa puesta en la vuelta en Río Negro, que es el próximo domingo. Los chicos de visitantes siempre proponen un poco más. Nada está perdido, es uno de los textuales principales de esta nota periodística. El ganador de la serie va a jugar el ascenso al Federal A con el equipo vencedor de la final de la Regional Cuyo. Bueno, ayer fue 2-2 de la Regional entonces. Cuyo, entonces. Fíjate si lo llegás a tener ahí a mano. Sí, pensaba lo siguiente. Ayer yo pensaba que iban con la región pampeana o la región Patagonia Sur, mirá, Patagonia Centro. Mientras comento, y vos buscás la precisión del dato, Nica, si lo encontrás ahí a mano, ayer había algo así como 5.000 personas en la cancha. Una cantidad muy superior a cualquier otro partido de fútbol habitual en Río Gallegos, al menos en estos torneos de ascenso. Entonces pensaba, si hay oyentes que están escuchando el programa y tienen algo que compartir, incluso buenos conocedores del fútbol, buenos analistas, comentaristas, sus opiniones son bienvenidas al 51 60 51. El domingo pasado, en el partido que Boxing jugó con Newbery, la semifinal Newbery de Comodoro, que le ganó por penales, una instancia de penales siempre tiene es muy emocionante, ¿no? Ver los penales ahí en vivo y en directo, realmente una instancia muy, muy, muy linda de ver. También había algo así como, no sé, por lo menos 3.000 personas en la cancha, y me crucé a nuestro amigo oyente Marcos Nahuelguer el domingo pasado en la cancha, y Marco me contaba que sigue la campaña de boxing. Entonces, claro, el que sigue la campaña tiene un ojo más agudo, tiene un ojo más atento para observar y analizar. Así que si hay oyentes de ese perfil que tengan ganas de compartirnos algo, bueno, desde ya que es bienvenido al 51 60 51. Bueno, entonces rectificamos. El ganador de esta llave de boxing, amistad boxing, se estaría midiendo con el ganador de la región Cuyo, que ayer jugó su primer partido 0-0, fue en San Luis, Sportivo Estudiantes de San Luis, el otrora denominado hace muchos años el equipo de Rodríguez A, que tiene camiseta verde y blanca, igual que el boxing. Empató 0-0 con el conjunto de FADEP de Mendoza. Definen en Mendoza, ¿no?, esta llave. Así entonces, ¿por qué eso del equipo de los Rodríguez A? ¿Que era un vínculo directo? Sí, era un vínculo directo. Mirá vos. Este equipo Sportivo Estudiantes de San Luis tuvo muchos años jugando lo que era el ascenso inmediato al Nacional B, al Nacional B, que era el Federal A en su tiempo. Hizo buenas campañas, pero después cuando dejaron de... cayó en una nebulosa porque les debía meses de sueldo a los jugadores, no cumplía contrato, lo castigaron, descendió y ahora está jugando el federal, ¿no? Último comentario regional. Último comentario de mi parte. Pues bien, el hecho del fin de semana destacado en Río Gallegos, en este caso decíamos, es un hecho deportivo, no solo por la instancia que está jugando el Boxing Club de Río Gallegos, sino también por el marco de público, un marco que recordó aquellas viejas épocas en las que Van Cruz llenó la cancha del Ferro, jugando instancias decisivas del Argentino B. Extraordinaria época, muy lindos partidos. Boca de Río Gallegos, más acá en el tiempo, lo de Van Cruz fue en los primeros años 2000, lo de Boca fue del 2010 aproximadamente en adelante, durante un par de años. En ese caso, Boca de Río Gallegos hacía de local en la cancha de Defensores del Carmen, que también supo tener miles y miles de personas en el público en instancias decisivas. Desde aquel entonces que no se vivía un partido como el de ayer, por eso lo destacamos en la agenda periodística del día de hoy. Y el último comentario por mi parte, algo que extrañé ayer. Los choripanes.
No, había Chores. ¿Sabes qué extrañé? Llevar la radio y poner una transmisión de radio de Río Gallegos. Yo los escuchaba a ustedes, Nica, Sí, que lo hemos hablado acá al aire. No hay, ahora se hace todo por streaming. Se hace todo por streaming. Antes, hasta cuando jugó Boca, una década atrás, chicos, había 4 FMs de Río Gallegos transmitiendo. Sí. Llegó a haber 4. 4 transmisiones de un mismo partido, es decir, una cobertura periodística realmente interesante. Y viste, cuando estás en la cancha, claro, no estás en la tele, no te repiten la jugada. Hay jugadas que no las ves bien y ahora que está el VAR en el fútbol de primera división, bueno, por supuesto, menos todavía. Es decir, no tenés la instancia, ninguna de esas instancias. Y el relato radiofónico, además de que le pone mucha emoción al partido, le pone mucho contexto a lo que estás viendo. Sí. Entonces, claro, el periodista de campo que está cubriendo dentro de la cancha, o el relator y comentarista, yo te escuchaba vos de comentarista, Nica, era Magna FM, ¿cierto? Sí, Magna FM. ¿Qué año fue eso? ¿Hasta qué año? ¿2000? Más o menos. A ver, déjame acordar, de 2008 a 2015. Hasta 2015, Sí, claro. casi 2015. Casi 2015, una década atrás. Bueno, es muy lindo poner la radio. Primero que, no sé si a usted le gusta escuchar, así como escuchar automovilismo, escuchar una buena transmisión de radio. Y después que te desasna, ¿no? Si vos no sos de ir mucho a la cancha, quién está el jugador, quién es el otro, quién es el titular, el suplente. Bueno, toda una serie de cosas que te ayudan mucho a entender lo que estás mirando. Así extrañé muchísimo el domingo pasado que fui a ver el partido de la semifinal frente a Newbery, por el cual Boxing, clasificó en la ronda de penales y pasó a la final de ayer. Extrañé un poco eso, el comentario de futbolero ocasional en los estadios de Río Gallegos. Son ahora las 10 de la mañana, 50 minutos. Veo, Rodri, que en el grupo de la radio hay un par de mensajes de oyentes. Al 1551 6051, ahí vamos leyendo de a poquito, los amigos que se están sumando de a poco. Mirá, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Tenés la foto, Rodri? ¿Te la pasaron? La fotito, mirá quién está en la foto. Nuestro querido amigo de la casa. Él es Pipe. Es Pipe, señores. Pipe Oyarzo. Que está acompañado en el auto de su hija. Dice: buenos días, chicos, bienvenido, Lean. Dice: ayer con mi papá nos vestimos de verde. Bien verde están, ¿eh? Para mí el cuarto hijo, dice, es Bueno, ahí la respuesta. Me ordeno un poquito. La consigna, responde primero, la consigna. Por un lado fueron a ver el boxing, ¿ok? Eso por un lado. Le mandamos un abrazo grande, que se suman a lo que estaban comentando ustedes. Por otro lado responde la consigna del día de hoy, que es la siguiente. A ver, te la voy a leer brevemente por si te acabas de sumar, a ver si la podés sacar. El padre de Lucas, anotá, anotá no, pensá. Yo ni anotando lo saco, lo estoy anotando. El padre de Lucas tiene 4 hijos. Pepe, Pipo, Pepo. ¿Y quién es el cuarto? 1551 6051. Acá Mariana acierta, así que la anotamos a Mariana 840, que nos dice que el cuarto hijo es tal. Muy bien, Mariana. Acá nos mandan otro mensaje, nos dicen: buen día, banda. Después de unas buenas vacaciones volvimos, dice Guido 379, y responde que el cuarto es tal, dice, lo responde. El cuarto es ta. Correcto, Guido, bien ahí. Guido 379, estás anotado también. Buen día, dicen por acá. Daniela dice: buen día, Dani. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dice que el cuarto hijo es ta, ¿ok? Le acierta a Daniela también. Dani, estás anotada. No te olvides de mandar los últimos 3 del DNI. Y acá nos manda un mensaje, ¿sabes quién nos manda mensaje también? El amigo Miguel 039. Dice: buen día, el cuarto hijo es ta. Anotado, Miguel, le pegó muy bien. Javi 571 dice: bienvenido, Lean, al 2026 radial. Muchas gracias. El cuarto hijo se llama ta. Javier 571. Bueno, hasta ahora vamos a develar. ¿Te parece una cosa? Vamos a una cosa. Develamos la respuesta de esta consigna, de esta pregunta. Para ir con otra y habilitar. Respondemos esta y atención, paren la oreja y respondan la que viene. Los que ya participaron, si vuelven a responder, duplican sus chances, ¿ok? Y los que no participaron, pueden empezar a participar respondiendo a esta consigna para el sorteo del mediodía por las 2 pastas más salsa de elección de Bon Apetito. Es muy simple, muy sencillo. Escucha. Si mandan mensaje de voz, vale doble. Y ahí va la pregunta. Si estás en una carrera y adelantás al que va segundo, ¿en qué posición quedás? 1551
60-51. Se quedaron todos bollando acá, no la sacó nadie. El asunto es que no hay que pensar lo obvio, se supone, ¿no? O sea, la respuesta no es la evidente. No sé, puede ser la evidente, no sabés. ¿Cómo se llama el hijo de Lucas al final? No respondí eso. ¿Querés saber cómo se llama el hijo de Lucas? Por favor. No, el hijo de Lucas no. El papá de Lucas tiene 3 hijos, te dije. Pepe, Pipo. Ni siquiera entendí el comienzo. ¿Ves? Poner Pepe, no soy Pipo. bueno para estas cosas. Hay que aplicar pensamiento lateral. Hay que como romper una estructura y ahí va a salir la respuesta. Pepe, Pipo, Pepo y Lucas. Es el papá de Lucas el que tiene 4 hijos. ¿Entendés o no? Papá de Lucas tiene 4 hijos. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Y bueno, sí, Pepe, Pipo, Pepo y Lucas. El papá. Ahí está. Muy bien los que acertaron, ¿eh? Y ahora la pregunta la que viene. Che, pará, Nica, ¿vos la sabías? Sí, la sabía. Sí. ¿Te diste cuenta enseguida? En mi caso no. Hay que estar, a mí me pareció muy difícil, pero no estoy cuestionando la pregunta, digo, torpeza mía, me pareció, era re fácil. Puede pasar. Me pareció difícil. ¿Puedo seguir preguntando al equipo Brian y... Brian no la sacó. ¿La sacaste, Brian? No, Brian está en Narnia. ¿Rodri y Pononi la sacaste? Lejos de sacarla. Bueno, me siento menos mal, entonces. Me siento menos mal. A mí me parece que deberías revisar tu capacidad ahí de interpretar este tipo de Totalmente. Consignas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el lado del cerebro que no se está activando ahí? Sí, y recién vuelvo de vacaciones. Mira, con que el 20% del cerebro hoy más o menos funcione, estamos. Igual, un primer día después de... Si fuese fácil no sería consigna. Claro. O sea, la idea es justamente que complicar un poquito. Totalmente. Por eso la siguiente pregunta. Ya me lo olvidé. La siguiente pregunta es, ponele que estás en una carrera. Sí. Estás en una carrera y adelantás al que va segundo. La pregunta es, ¿en qué posición quedás? 15-51, 60-51. Si estás en una carrera y adelantás al que va segundo, ¿en qué posición quedás? 15-51, 60-51. Acá se muere de ganas de responder, Nica. Sí, no vale responder abiertamente, pero tampoco ¿la hay sacaste, pistas. Nica? No vale pista. ¿Ya la sacaste o no? Está súper claro, me parece, ¿no? No, ¿La sacaste? Pero además, ¿viste el muchacho que está dando lección oral y le hacen una pregunta y tiene cara de que ya la sabe? Sí. Esa es la cara que tiene Nica en este momento. ¿Viste el ya lo sé? Ya la sé. Así que bueno, me van a desasnar en un rato porque tampoco la voy a sacar. ¿No la sacaste todavía vos? Creo que no. Mira vos. Bueno, ahí está entonces la preguntita habilitada para las 2 porciones de pastas de buen apetito, con salsa a elección que podés retirar si es que salís sorteado al mediodía, 12:15 más o menos, por poner un horario. Aprox. Hacemos el sorteo. Rodri, te invito a que vayamos compartiendo con los oyentes la información que tenés apuntada para contarnos hoy sobre el Día Mundial de los Humedales. Porque una amiga de la casa, colega, nos está dando el ok para charlar con nosotros ahora en unos minutos nomás. Están con mucho trabajo hoy en la Agencia Ambiental Municipal. Sí, bueno, son distintas áreas, Ambiente Sur, etcétera. Vos tenés ahí los datos a mano, pero como nos confirmaron la nota para dentro de un ratito nomás, está bueno ir abriendo el aire de qué se trata esta efeméride vinculada al ambiente. Bueno, vamos a ir derecho al grano. Día Mundial de los Humedales. Día Mundial de los Humedales. Los humedales son muy importantes para las especies, para la especie humana, para los animales. ¿Por qué? Porque actúan como esponjas naturales que lo que hacen es filtrar el agua y controlar, por ejemplo, las inundaciones en diferentes lugares del mundo. Principalmente lugares donde están construidos, urbanizados, como es el caso de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los humedales? Los humedales son sumideros de carbono y lo que hacen es proteger a las poblaciones de la erosión y de las mareas. O sea, tiene una función muy importante del ecosistema. De hecho, fíjate qué tan importantes son que el 40% de las especies del planeta dependen de ellos para vivir. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, digamos, y por qué lo traemos a colación con Río Gallegos? Bueno, Río Gallegos es la ciudad de Santa Cruz con más humedales urbanos protegidos de la provincia de Santa Cruz. Por ejemplo, por citar un ejemplo, que por ahí usted no lo tenía como humedal, pero se lo voy a dar a conocer como tal. La Reserva Costera Urbana es un humedal. La Laguna Los Patos es un humedal. La Laguna María la Gorda es un humedal. Laguna Ortiz, la Laguna de Marina, las 2 lagunas, bueno, y Mata Verde también. O sea, no sé si Mata Verde, no me ubico. La tengo anotada, pero no me ubico. Bueno, Mata Verde. Mata Verde, sí. Volémosla esa de la lista por las dudas, pero ahora le preguntamos después a la persona especialista que va a hablar del tema. Pero bueno, el tema del Día Mundial de los Humedales lo podemos tratar por varios motivos. Uno, para explicarlo un poco, para que usted pueda conocer un poco por qué los humedales son importantes, que se lo acabo de explicar. Después también, otro de los temas que siempre está en agenda en la Argentina es el tema del contexto político, ¿no? La ley de humedales, que siempre es una deuda pendiente en la República Argentina,
que se intentó tratar muchísimas veces en el Congreso de la Nación, pero que perdió estado parlamentario todas las veces que lo intentaron. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es proteger los humedales, porque son importantes para el ecosistema, justamente para contener el tema del cambio climático. ¿Y qué pasa en la Argentina? O sea, el lobby, el gran problema es el lobby del sector inmobiliario, el lobby del sector agropecuario, el lobby de la minería, del litio. ¿Por qué? Porque choca con los intereses económicos el tema de la ley de humedales. ¿Por qué? Porque los que tienen guita, los que tienen plata del sector inmobiliario, los que tienen la guita del sector agropecuario, lo que ven de esto es que los humedales son, si vos los proteges, terminan siendo como tierras desperdiciadas en lugar de ecosistemas vitales. Ellos lo ven como un desperdicio no utilizar los humedales para construir, para poner cemento encima, pero la realidad es que son ecosistemas Nordelta importantes. quizás es lo más famoso en los últimos tiempos, ¿no? Sí, bueno, el Nordelta, Tigre, Escobar, toda la zona del noreste de la provincia de Buenos Aires es un gran ejemplo de lo que está pasando, lo que pasa con los carpinchos o como le dicen ahora las capibaras, es un ejemplo de eso, los quieren sacar de su propio lugar, que son animales que habitan justamente en esa zona es su hábitat natural. Pero el trasfondo de esto es eso, digamos, es la oportunidad Día Mundial de los Humedales para hablar de una deuda política importante que existe en la Argentina, que es proteger los humedales. Nosotros tenemos un humedal enorme, que es el de los esteros de Liberá, por ejemplo, y es muy importante para el ecosistema, es gigante el humedal que tenemos, o el caso del Pantanal, que está por Brasil, Bolivia y Paraguay, que tiene una superficie de 200.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos la mitad de la provincia de Santa Cruz. Bueno, es el humedal más grande del mundo, que sirve para todo esto que estamos comentando, justamente, ¿no? Para poder mantener el equilibrio del ecosistema. No me voy a extender mucho más, solamente quería hacer una introducción. Capaz fui medio larguero, pero es está bueno siempre, viste que para eso valen las efemérides, para una vez al año al menos desasnarnos o actualizarnos o refrescar la memoria de cosas que si no pasan adelante de nuestros ojos y no sabemos verlas. Un comentario al paso por mi parte, estuve andando ahora en las vacaciones, bueno, acá cerquita, puedo decir cualquier día, ¿no? En la reserva costera urbana de Río Gallegos, fui a andar en bicicleta, un par de horas, con mucho tiempo. Es un lugar hermoso, ahí es la zona del estuario, ahí está la zona de humedales, y me sigue impactando siempre llegar, cuando vas llegando al cruce de los ríos, que podés ir caminando, podés ir en bici, y la cantidad de basura que empezás a ver porque se choca de frente con el vaciadero, con el basural, que es una de las enormes contradicciones que tenemos en Río Gallegos, que es el viejo basural aún vigente en medio de la reserva, en medio de la ría, para decirlo en términos sencillos, en medio absolutamente contradictorio, y además te das cuenta que va llegando al basural por la cantidad de bolsas que empezás a ver en todo el paisaje, como todo, absolutamente todo, está impactado por el nylon arriba de las plantas. Es tremendo. Una pena, realmente una pena. Nada, comentario de observador simplemente, de un lugar que es muy bonito visitar, y esto, ¿no? Son esos lugares que es cierto que cada vez más gente lo conoce, pero sigue habiendo, no sé, decenas de miles de rivalleguenses que nunca en su vida fueron a la reserva costera urbana, que se llega muy fácil y en un ratito nomás. Concreto, a propósito de esto, justamente lo que decís vos, hoy es un buen día para conocerlo. Hoy es un muy buen día para conocerlo. ¿Por qué? Porque la MUNI, en conjunto con Asociación Ambiente de Sur y la Secretaría Municipal de Turismo, la Agencia Ambiental Municipal, los tres en conjunto, organizaron para las 3:30, para las 4 de la tarde, en realidad, arranca a las 4 de la tarde, una visita a Laguna María Laborde y Laguna Ortiz. Una guiada, digamos. Una visita guiada, exactamente, para conocer todo esto que estamos contando en profundidad, para que puedas entender de repente lo que tenés enfrente de tus ojos y ves todos los días, que pase de ser solamente una laguna a que puedas comprender acabadamente la importancia que tiene para nosotros, para la vida. A las 4 de la tarde, en el Centro de Informes Turísticos, sale un colectivo en Bécar 126, enfrente del cementerio, o sea, casi llegando a San Martín. Ahí en Bécar 126 sale un colectivo, pero bueno, este es el evento que se viene, lo va a comentar la siguiente entrevistada. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Está en línea de teléfono Laura Andreone. La vamos a presentar formalmente como asistente de comunicación
de la Asociación Ambiente Sur. Lau, la pela para nosotros, compañera del staff de Nuevo Día, es una de nuestras compañeras de trabajo. Nos cruzamos aquí, excepto en verano, todos los mediodías cuando ella viene a hacer su programa. Y bueno, vamos a charlar un rato de esto que más o menos veníamos describiendo. ¿Cómo andás, Lau? Acá estamos, ahora sí estamos todos, ya regresados de las vacaciones. Hola, buen día, los extraño, buen día al equipo de la radio, buen día a la audiencia de Nuevo Día, a la comunidad de Río Gallegos y del mundo que los esté viendo por streaming. Gracias por la presentación y gracias por llamar en este día que es tan importante. Totalmente. Bueno, Lau, acá estamos, Nica, Rodri y yo, y vamos a charlar un ratito. Recién Rodri lo explicaba muy bien, pero si me permitís, así como una pregunta muy básica. Porque es como aprender a mirar aquello que vemos y por ignorancia, digo literal ignorancia, a veces uno no sabe apreciar lo que tiene frente a sus ojos. Por ejemplo, cuando vas a la reserva costera o cuando vamos a la ría, a la costanera, sencillamente. Vos que venís laburando en esto hace ya un tiempo, ¿qué importancia le das a los humedales y qué podés decirnos desde esa experiencia de los humedales acá en nuestro entorno? Bueno, me encanta la pregunta. De hecho, cuando la gente viene a las visitas guiadas, vos sabés que el Centro de Interpretación Ambiental del Estuario del Río Gallegos está abierto a todo público, y cuando apenas empezamos el recorrido por el CIER, que de hecho así vamos a arrancar hoy, les voy a spoilear un poco lo que va a pasar. A las 4 llega el colectivo primero al Centro de Interpretación Ambiental y después vamos a las lagunas, y siempre lo primero que hablamos es primero definir qué es un humedal y después situarnos que tenemos varios en la ciudad de Río Gallegos. Acá, como estamos en el estuario, por ejemplo, tenemos el humedal más importante, que es la marisma, que es esa planta que se llama sarcocornia, que ahora en verano se ve verde y mucha gente se sienta a tomar mate, pero no es césped, justo en la costa del estuario. Ahora vamos a entrar más en ese tema, pero también definir de que los humedales pueden ser varios tipos de áreas cubiertas temporal o permanentemente de agua, que encima del agua puede ser dulce, salada, o como nos pasa acá en el estuario, la mezcla de ambas, que es, ustedes saben que se llama salobre ese tipo de agua. No, mezcla de agua de río con agua de mar. Tal cual, literalmente, es así. De hecho, el estuario es esa mezcla, esa transición del agua del río con el agua del mar. Bueno, entonces acá tenemos agua salobre, pero podemos encontrar humedales de agua dulce, humedales de agua salada. De hecho, cuando ingresás al CIER tenemos fotos de distintas partes del país para poder graficar que los humedales pueden tener distintas formas. Lo que sí tienen en común es que alrededor siempre hay vida. Vas a encontrar plantas, vas a encontrar animales, distinto tipo de especies, porque son muy ricos en biodiversidad, porque te brinda recursos. Por ejemplo, acá el humedal, y vos me preguntabas, y volviendo a la pregunta que me hacías, la importancia que le doy, acá en Río Gallegos, en la costa sobre todo, evita inundaciones. Y qué importante haberlo sabido antes, ¿no? Porque la ciudad, desde 1885, se estableció en la costa de Río Gallegos y empezó a construir y rellenar humedales, a lo loco. Hay un dato que siempre comentamos, que en la historia de Río Gallegos se perdieron el 40% de los humedales. Y si yo te estoy contando que los humedales evitan inundaciones, ¿por qué? Porque esta planta que les conté antes, que se llama sarcocornia, absorbe el agua, además de filtrarla. Entonces, nosotros al ir tapando el humedal costero, evitamos, o sea, fuimos tapando este recurso que encima la naturaleza nos da gratis, que nos previene las inundaciones. Claro, y después nos preguntamos por qué Gallegos se inunda tanto. Claro, de hecho, ¿vieron la calle Sureda? Que es una diagonal. Sí. A mí me comentaba Alicia Cáceres, sé que es oyente del programa, no sé si ella, capaz que justo hoy está escuchando, que ella es profe de geografía, investigadora de la UNPA. Claro, y hace investigación, es una especialista en cuestiones de urbanismo. Ustedes vemos la diagonal de la Sureda, que va de la Costanera hasta el centro, la Marcelino Álvarez, en verdad. Y claro, esa diagonal, para lo que es ciudad yendo hacia el vaciadero, antiguamente era lo que decís vos, el lago, es decir, eran humedales o era la ría yo tal conocía, en estado virgen. Viste que esa zona... ¿Hasta qué año, Nica, lo llegaste a ver más o menos así?
te diría, principios de los 90. Claro. Ya después viste que han hecho, frente a lo que es el borde costero, la reserva, han hecho construcciones de edificios. Claro. Eso le fueron ganando tierra y relleno. Y de hecho, varios de esos edificios tienen problemas de cloacas. Sí. Tienen problemas de que se les rebalsa todo porque las napas, bueno, hay agua, están arriba del agua, para decirlo más o menos de manera brutal. No fueron amigos con el ecosistema. Claro. Lau, esto que decías vos, uno se imagina como una especie de esponja. No sé si está bien la figura, pero el humedal es como una Me esponja, encanta. ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando hacemos los talleres para infancias, uno de los experimentos que hacemos es con esponjas directamente, ¿no? Como para que sea algo más gráfico, y tiramos agua arriba de las esponjas y vemos que cuando algo absorbe, realmente te protege, ¿no?, de las inundaciones. Es literalmente es el ejemplo que damos, sobre todo en infancias, pero que sirve, por supuesto, para todas las edades. Laura, y quería... Sí. Sacame una duda. La planta esa sacocornia que me decías vos, es como que tiene unos pequeños filamentos verdecitos, ¿no? Claro, la sarcocornia ambigua, ese es el nombre científico. Por ahí cuando las familias vienen al centro de interpretación también le decimos cuernito salado, ¿viste? Que todas las especies tienen su nombre científico y su nombre popular. Claro. Bueno, cuernito salado, para que se acuerden, un poco haciendo referencia al agua salada, al agua salobre. Sí, tiene unos filamentos verdes, es carnosa. ¿Sabés qué otra forma tenemos de describirla? Como si fuera un dedo. De la mano. De hecho, en latín, si nos vamos a lo específico, sarco es carne y córnea es cuerno. Entonces, ¿por qué se parece más o menos a eso, pero es verde? Sí. Mira vos, gracias. ¿Ubican la planta? Sí, lo ubico. Sí, por eso te he preguntado. Tengo otro dato sobre esa planta. En algunos lugares del mundo le dicen espárrago de mar y lo usan en gastronomía. ¿En serio? Mirá vos. Te juro. Che, no es la mejor idea, ¿no? Nos vamos a quedar sin... No. Sí. Vamos a empezar a comer nos vamos a comer la ría, literalmente. Me hago unos fideos con espárragos de mar. Por favor. No lo hagan. ¿Qué hace, Lau? ¿Cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Hola, Rodri, buen día. ¿Cómo andas vos? Todo tranquilo, che. Vos sabés que te quería preguntar, por ahí no tiene nada que ver, o sea, viste que está atrás, pero vos me dirás, o sea, es un espacio, yo creo que es un espacio, una reserva eso, ¿no? Creo yo, lo que está entre el cementerio y la avenida Perón, eso es una reserva, ¿no? Atrás del cementerio, en el predio del Archivo Histórico Municipal, está la Reserva Mata Verde, que los vecinos de la ciudad, hablando de patrimonios y esas cuestiones, que es el lema 2026, como Startel. Startel. Ajá. Gracias por desasnarnos. ¿Y Mata Verde es un humedal? No. Está dentro de en realidad es una reserva urbana. Humedal son por ejemplo, tenemos varios. Agua. Tenemos la Laguna Marina, Laguna La Gorda, Laguna Los Patos, Laguna Ortiz, que tiene 3 partes. Vieron que la Laguna Ortiz tiene la parte La Bonita, que ahora reformaron, la segunda laguna, que usualmente está un poco más seca, y pasando la San Martín o Ruta, por el barrio Docente, está la tercera parte. Todo eso es parte de la Laguna Ortiz. Después... Sí. No, y te pregunto, ya que estás nombrándolas, aprovecho. Las lagunas que hoy tienen agua, viste que en un momento se secaron todas. La Laguna Los Patos, que era la laguna de las botellas de cerveza. La arcoíris. La arcoíris va seca también. La Gorda en algún momento también estuvo seca. Tiene un margen seco. Pregunto. Tiene un margen seco. La pregunta que me hago es, ahora que tienen agua, ¿eso es por obra del hombre? ¿O se escucha ahí? Se cortó. Se cortó, me parece. ¿Estás al aire, Lau? A ver si está. ¿Estás, Lau? Ahora sí. Había perdido la comunicación. Te preguntaba, viste que algunas estuvieron secas mucho tiempo, y la pregunta que te hacía es, ahora que tienen agua, ¿es por obra del hombre o porque se fueron acopiando las lluvias y se fue llenando sola? ¿Cómo es la historia, vos sabés? Bueno, es parte, yo te voy a ir respondiendo hasta donde sé, ¿no? Sé que en algunos momentos sí se rellenaban las lagunas con agua, obviamente, pero también hay un dato que es muy importante que sepamos. Hay un término que es paleocauces. No sé si lo escucharon alguna vez. Básicamente lo que se refiere es que hay ríos o cauces de agua, le vamos a decir cauces de agua, que naturalmente corrían por este espacio, este territorio, antes de que lo rellenemos y que lo urbanicemos.
Entonces, el agua siempre va a buscar volver a la costa. Dentro de esos cauces están estas lagunas que son humedales y que, como les dije antes, fuimos rellenando con los años. Entonces, el agua va a volver a surgir de alguna manera, ¿no? Y además tenemos el agua de lluvia y, como les dije en algún momento, sí, desconozco si actualmente lo están haciendo, porque les cuento que el sistema de reservas naturales urbanas está legislado desde el año 2009 en la ciudad de Río Gallegos y la autoridad de aplicación es la Agencia Ambiental Municipal. Te comento un par de cositas, Lau, si me permitís, así de modo complementario. En una entrevista con Alicia Cáceres, la profesional a la que hice referencia hace un rato, ella me comentaba, vos, Nica, a mí me pasaba que mi mamá, por ejemplo, me lo contaba siempre, que en su infancia, no estamos hablando de Río Gallegos de hace 60, 70 años atrás, la Laguna María la Gorda se conectaba con la Laguna Ortiz. Piensen eso, chicos. La Laguna María la Gorda se conectaba con la Laguna Ortiz, y la Laguna María la Gorda, ¿sabés hasta dónde llegaba? Cuando había mucha agua, casi hasta la calle Libertad, Libertad y Perito Moreno. Fíjense ustedes lo que eran lagunas naturales. Digo un simple dato de descripción. Y una cosa más, Lau y Rodri, a lo que vos preguntabas recién, estuve 2 veces en la Laguna Ortiz en las últimas semanas. Y la Laguna Ortiz, ¿vieron que el municipio llevó los botecitos para pedalear? Ahora, uno de los días hermosos, jueves y viernes pasado. Bueno, esa parte de la laguna está hermosa, la obra que hicieron quedó muy bonita, digo, todo eso es sin duda lo positivo. Ahora vi que está siendo alimentada de manera artificial. Hay una manguera bastante generosa que está llevando agua. De hecho, es muy fácil de ver porque la pisás en el medio de la pista de donde la gente va a caminar y andar en bicicleta. En mi caso, andando en bici, tenés que tener cuidado con esa manguera porque te podés tropezar. Para que te des cuenta, para que te des una idea del grosor. Está arriba, pasa por arriba no es nada subterráneo y nada que se parezca. Cruza la calle y es agua de servicios públicos. Que está llevando agua, porque si no, de lo contrario, había mucha menos agua, porque básicamente hay escasez de lluvias. Vieron que la Laguna Ortiz estuvo prácticamente seca hace 3 años atrás. 3 veranos atrás estuvo prácticamente seca. Y claro, eso depende de toda una serie de cosas, entre ellos los ciclos de lluvias y cuánto llueva en la ciudad. Y lo que decías vos, Lau, que lo describiste muy bien, esto de que son, lagunas naturales y cómo el agua va hacia el río, el agua va hacia el mar, digamos. Es decir, son cauces naturales que existen antes de la ciudad, ¿no? Es decir, preexistentes a Río Gallegos. Perdón que me extendí, Lau, pero como para comentar 2 o 3 cositas que por ahí, ayudan a hacernos una idea, pero la que sabe sos vos. No, en realidad está bueno el compartir siempre, ¿no? Yo creo que, y hablando y volviendo al lema de este año 2026, creo que no es casual que estemos hablando de la importancia del patrimonio cultural y las tradiciones en torno a los humedales, en este caso específicamente, ¿no? Porque, y acá siempre lo decimos, no podemos cuidar y querer y proteger y hacer leyes de algo que no conocemos. Entonces, por eso también la importancia de la educación ambiental, que de hecho el lunes pasado fue el Día de la Educación Ambiental y estuvimos haciendo actividades para conocer estas tradiciones en torno a estos espacios, ¿no? Sobre la Laguna Ortiz tenemos todo el mundo muchas historias, la hemos visto de muchas maneras, me imagino, y así sobre cada uno de estos espacios. Y recién mencionabas vos a la profe Alicia Cáceres, ella va a estar participando hoy del recorrido guiado, obviamente aportando su mirada desde la geografía, haciendo hincapié en esto de que todas las miradas son importantes. Entonces vamos a estar hablando de historia, de geografía, obviamente de biodiversidad y desde nuestro lugar también de las aves, ¿no? Porque ustedes saben que la Asociación Ambiente Sur nos dedicamos al estudio de las aves que visitan el estuario específicamente del Río Gallegos, pero también los humedales de nuestra ciudad. Y ¿qué les iba a contar? Respecto al patrimonio cultural, nos parece importante transmitir este mensaje, ¿no? Acerca de que todas las personas tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros espacios, pero sobre todo entender por qué son importantes, son pulmones de vida para nuestra ciudad y mejoran nuestra calidad de vida, porque ustedes, si se dan cuenta, todos los espacios que nombramos siempre están llenos de gente. Hay circuitos, se va a andar en bici, digo, así como está la persona que tira basura y de repente te tira, no sé, una cubierta, el changuito del supermercado a la laguna, está la persona que lo usa de una manera que le mejora la calidad de vida, y yo creo que eso también es importante, ¿no? Y no siempre tener esta visión de urbanización es mala
naturaleza es buena, sino de empezar a convivir de una manera respetuosa. Claro, totalmente, absolutamente. De una manera respetuosa, inteligente, sabia, ¿no? Esas cosas. Lau, entonces, está bueno cerrar la charla, si te parece, con la invitación de hoy a las 4. ¿Cuál es el punto de encuentro? Repetir eso, porque va a haber un circuito, pero hay un punto, quiero decir, va a haber un recorrido, pero hay un punto de encuentro. Y quisiera, en esta, no sé chicos si quieren, por supuesto, agregar algo más, pero una cosa que tengo ganas de preguntarte, Lau, a modo de cierre por mi parte, me imagino que debe haber gente que va por primera vez en su vida al Centro de Interpretación Ambiental, acá en La Ría, en la Costanera, en la calle Carlos Gardel, y debe sorprenderse mucho con esto de no conocía este lugar y aprendo en un rato cosas que ahora miro de manera diferente. A mí me pasó años atrás esa experiencia, me imagino que eso les debe pasar bastante seguido. Tenía ganas como de hacerte esta observación / consulta. Sí, nos pasa todo el tiempo. De hecho, bueno, es más habitual que vengan los colegios, sobre todo a partir de marzo. Ahora en esta época estamos recibiendo colonias, lo que quiere decir que las infancias incluso están más acostumbradas al lugar, que por ahí esto nos pasa seguido, de que hay gente que dice, hace 30 años que vivo en Río Gallegos, desconocía no solo este espacio físico, el centro de interpretación, sino del ambiente mismo en el que estamos viviendo. No somos una ciudad costera, que por ahí estamos, de cierta manera, desvinculados con nuestro ambiente costero. Entonces, esta es como una puerta de entrada, como decías vos, para mirar el lugar donde vivimos de una manera diferente y aprender a quererlo y dejar de decir que acá no hay nada o que es un desierto, porque la verdad es que vivimos en un ambiente riquísimo y obviamente que invito a toda la comunidad, y volviendo a lo que decías primero, hoy 15:30 horas en Bécar 126, que es el centro de informes del área de turismo, va a pasar un colectivo. Para poder tomar ese colectivo tenés que estar inscripta en un formulario que compartió Turismo ayer, así que les invito, si están escuchando la radio ahora, que ingresen a las redes de turismo de Río Gallegos, busquen en las historias o también en las historias de la Asociación Ambiente Sur en Instagram el formulario, lo llenen y ahí se aseguran su cupo, porque en realidad la actividad es gratuita, obviamente, pero por supuesto que entra, creo que 40 personas en el colectivo, es decir, que tienen que inscribirse para organizarnos. De ahí el colectivo va a venir primero a Carlos Gardel 389, que es donde queda el Centro de Interpretación Ambiental. Hacemos el recorrido para enterarnos un poco de lo que estamos hablando de los humedales y de ahí nos vamos a la Laguna La Gorda y Laguna Ortiz de Río Gallegos. Bien, Lau, ¿te puedo hacer un cambio, hacer un giro 180 Dale. de tema? Te quiero hacer una pregunta, a ver si la puedo responder. ¿Estás lista? Dale. Viniendo de vos, no sé qué esperar. Vamos a ver con qué me vas Qué a fuerte. salir. No, te prometo que no es nada malo, solamente quiero ver cómo estás. Te voy a hacer un test. La podés responder abiertamente porque con tu respuesta se va a develar el resultado de la consigna del programa y vamos a habilitar a que los oyentes, No. así que vamos a ver si le pegás. Si no le pegás, lo termino diciendo yo, pero bueno, yo confío en vos. Ahí vamos a la pregunta entonces. ¿Estás lista? Vamos. Bueno, dale. Si no estás... me quemé. No, un poquito nomás. Vamos a ver. Si estás en una carrera, ponele que estás en una carrera, ¿no? Y adelantás al que va segundo. ¿En qué posición quedás? Si voy en una carrera... Si estás en una carrera y adelantás al que va segundo, ¿en qué posición quedás? En segundo lugar. En tercer lugar. ¿Cómo? ¿De respuesta final? ¿Cuál? Tercer lugar. No, incorrecto, lo habías pegado. Le habías dicho bien recién. Habías dicho bien, segundo la primera lugar. estaba bien. Sí, pará, Lau. Hay una pregunta que ya se reveló, pero son preguntas capciosas, así con algo de engañoso, tipo juego de ingenio. ¿Podés hacer la pregunta anterior a ver si la saca? A ver, dale. ¿Sabes qué? La pregunta anterior, Lau, muchos oyentes ya lo adivinaron, ya revelamos la respuesta, pero Nica la sacó al toque. En mi caso podía estar una semana pensando en la respuesta y no me va a salir. Pero nada, a ver si a vos te sale. Que es esto como de no pensar lo obvio, ¿no? Tenés la oportunidad de redimirte, por llamarlo de una manera, de poder salir a flote. Vamos que se viene. Ahí la siguiente pregunta. El padre de Lucas tiene 4 hijos. Pepe, Pipo, Pepo, ¿y quién es el cuarto? ¿El padre qué? Otra vez. Vamos de el vuelta. padre de Pepe tiene 4 hijos. No, el padre de Lucas. Pepe no. Ah, ¿viste?
El padre de Sí. Lucas. El padre de Lucas tiene 4 hijos, que son Sí. Pepe, Pipo, Pepo, ¿y quién es el cuarto? Y Lucas. Correcto, ahí está, vamos. ¿Viste? ahí, ¿Sabés? ahí. A mí me da, no lo digo por vos, Lau, ¿no? Pero me da bronca cuando dicen, y Luca, como diciendo, ¿cómo no te diste cuenta? Y te juro que puedo estar una semana. Y no, claro, hay gente que me parece muy obvia la respuesta, bueno, no me cuento entre ellos. Pero no soy el único, ¿eh? Acá Brian tampoco la sacó, Rodri Poloni tampoco. Así, bueno, Lau, ¿te ganaste? No, nada. En El verdad no te respeto, el ganaste cariño de nada. tus compañeros. Bueno, gracias, compas. El lunes vuelvo, Nos vemos ahí al bueno. mediodía. El lunes volvés a hacer radio aquí a la 1 de la tarde. Sí, vuelvo el lunes. Se sigue 9, llamando Siempre de paso Llegué tiro Tarde, chivito. por supuesto, ¿no? No cambió Sí. el nombre del programa, nada. No, voy a seguir llegando tarde, así que Está bien. voy con Siempre Llegué Tarde. Bueno, Lau, gracias por este rato para hablar de los humedales y de la actividad hoy a las 15:30. Vamos a reiterarlo igual un ratito más porque es una cosa piola. Hay gente con tiempo libre a esta altura del año. Quizás gente que está acá o no se fue de vacaciones o Mucha no gente que pudiese, está etcétera. de visita. En Claro, Gallegos, gente ¿eh? está de visita, es una gran oportunidad para, conocer estos lugares que son por todos conocidos, pero mirarlos con un ojo más atento y aprender un poquito más. Gracias, Lau, te mandamos un beso. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un beso, que disfruten la tarde. Les esperamos. Chau, chau. Vamos a cerrar así con el título formal. Hablamos con ella en calidad de asistente en comunicación de la Asociación Ambiente Sur. El Centro de Interpretación Ambiental está ahí en calle Carlos Gardel. ¿Viste cuando llegás al fondo de la ría del Paseo de la Costanera, en el barrio de las Casas Lindas? Allí está la escultura del Macatoviano, hace algunos años, hermosa escultura del Macatoviano, a unos 100 metros, agarrando por Carlos Gardel, quizás menos incluso, sí, 80 metros, una cosa así, pero en esa primera cuadra, una cuadra larga, lo único que hay del lado de enfrente de las casas es el Centro de Interpretación Ambiental. Digo porque es un lugar de puertas abiertas. Allí está nuestra compañera Laura Andreone, en su caso desde el rol de la comunicación, pero bueno, con un equipo de trabajo. Bien ahí, bueno, ahí estamos. Le respondió la consigna. ¿Vos la sabías, Nica? Sí, la sabías. Sí. ¿Vos la sabías? No. No. Che, está pero flojo, Leandro. ¿Cuántas son? 4, bueno, Te vamos a voy hacer la a tercera. hacer te voy a dar una tercera chance para que puedas demostrar todo tu intelecto, que lo tenés, pero te falta. Está de vacaciones. Está de vacaciones, tenés que traerlo de Todavía vuelta. está de vacaciones. Lo llamamos. Totalmente. Bueno, respondiste bien y hay muchos amigos que están mirando en este momento en YouTube. Vos fijate la cantidad de gente que hay, es impresionante. Los amigos, porque digo impresionante porque estamos a 2 de febrero y uno piensa que esta época está todo el mundo de vacaciones. No, mi amigo, hay mucha gente que se ha quedado en Río Gallegos. Perdón, una cosa que no dijimos, es el cambio de quincena. Totalmente. Hay mucha gente que se fue y otra gente que volvió. Bienvenidos a Río Gallegos, quienes llegaron en los últimos días, últimas horas. Amigos, a ver, Nilda Esternapal, que está a vivo mirando el programa desde, vayan a saber qué lugar del mundo, porque cada vez que nos escribe nos dice, acá hacen 50 grados de calor, después nos dice, acá hacen 10 grados, acá hacen 15 grados bajo cero, nunca sabemos dónde está Nilda. Si más o menos hay 15 grados, debes estar 20, ponele, no sé cuánto habrá, en Perito Moreno calculo. Yo calculo que está en Perito, pero me parece que estaba en Córdoba la última vez. Claro, Bueno, ahí nos va a sí, contar. a veces nos dice hay 30 y pico grados, es porque está en Córdoba. Buen día, chicos, dice, los extrañaba mucho. Me gusta mucho su programa, dice Nilda. Le mandamos un beso grande. Beso grande también para nuestro amigo de la casa, el señor Juan Tornú. Dice, buen día, chicos, equipo completo, felicitaciones, abrazo para todos. Así es, mi amigo, abrazo grande, Juan, querido. Hola, chicos, dice Juan. Bueno, Juan, participando de la consigna, dice que el cuarto hijo es Lucas. Muy bien, ahí está, adentro Juan Tornú. Lo mismo a Nilda, anotamos a Nilda porque le pegó la anterior. Sí. A Nilda la anotamos y le mandamos un beso muy grande a Marité de Río Gallegos, @ Marité de Río Gallegos, que está mirando en YouTube. Le mandamos un beso grande, que están participando junto con los amigos que nos mandan tradicionalmente el mensaje al 1551 6051, como es el caso de Susi, que dice que pregunta, una pregunta que en realidad no era para nosotros, sino para, en todo caso, para Lau, que no llegaré adelante, que ¿es verdad que los humedales no deben ponerles agua? Pregunta. Esto me parece que es en respuesta a
la pregunta es a partir de lo que contó de la famosa de esa manguera que estaba llenando la Laguna Ortiz. Claro, la Laguna Ortiz que está siendo llenada de manera, digámoslo, artificial, ¿no? Así como una manguera. Después manda mensaje a Alicia, creo que es Alicia, Claudia, dice, hablando de lagunas, mándala, ¿tenés la foto ahí para poner Yodri, te la mandaron? Sí. Manda foto de atrás de su casa, dice, no sé dónde es, dice Laguna, ¿esto es Laguna Ortiz? No. A ver, ahí está la foto, dice Laguna Ortiz atrás del barrio docente. Ah, sí. Claro, la parte, ¿tiene agua en este momento? Está esa parcialmente. partecita, Sí, amigas. dice, le termino el mensaje. Sí. Dice, antes se podía caminar, ahora no. Aguas cloacales, dice Claudia en el mensaje y manda la foto. Mira la fotito que manda. Ahí está la foto que se ve, me parece más claramente. Fíjate el color del agua. Ahí te das cuenta de que algo, bueno, no sé, imagino yo, parece agua sucia, no sabemos, por lo que nos dice. Como Claro, sí, si es aguas cloacales es un problema de caños de cloaca, digamos. No, Sí. no tiene nada que ver con el trabajo de la naturaleza y los humedales. Sí. Mirá vos, qué feo, ¿eh? Sí, bueno, ahí manda el mensaje. Obviamente, viste, la gente se enganchó con el tema de humedales, ¿no? Parece que uno pasa todos los días por ahí y no lo ve, pero ahora que digamos que es esto, como decía, nadie puede querer lo que no se conoce. Claro, ¿no? Y saber totalmente. qué es lo que tenés enfrente es muy importante. Alicia. Llegó Alicia, manda mensaje a Alicia. Dice, buen día chicos, gracias a ustedes compramos las sabrosas empanadas de Quilpa. Que te cuento que este mes Quilpa está de vacaciones en cuanto a sorteos, en algún momento seguramente volveremos, pero fíjate vos que ha quedado en el imaginario de nuestros oyentes la marca Quilpa, las empanadas de Quilpa que son riquísimas, empanadas santiagueñas muy muy buenas que hace nuestro amigo Javi. Los mensajes al 1551 6051 y te habilito la última consigna y con esto cierro consigna. ¿Te parece? Dale. O abro consigna. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Sí. Estamos. Ok. Buenos días, chicos. Ahí tenemos un Bueno, mensaje. bienvenido, Leandro. Empezaste de vuelta a trabajar. Bueno, yo no estoy trabajando, pero estoy de vuelta en Gallegos. Tuve que sacar toda la ropa de abrigo otra vez. Y sí, la realidad te golpea así acá en Gallegos. También terminaron mis vacaciones. Me junté todo el sol para gastar el año. Así que, bueno, ya está. Lo disfruté y eso es lo importante. Para la consigna que están poniendo ahora, la respuesta de que a qué lugar queda el que, como es, adelanta al segundo, y queda segundo. Para quedar primero tenés que adelantar al primero. Así que bueno, que sea un buen año para todos. Y bueno, vamos a seguir escuchando consignas y participando. Nos seguimos encontrando. Ahí les pongo mi número de DNI. Muy bien. Sandra, querida, Sandra 476 es la que manda el mensaje y duplicó sus chances porque mandó mensaje de voz y acertó. Totalmente, mensaje de audio tiene doble chance para ganar. Estoy viendo, esto ya es orden administrativo interno. Las notas las sigue tomando. ¿Vos viste la prolijidad, Nica, para tomar notas de los nombres? Se toma en serio. En la primera quincena de enero a mí me sorprendió mucho. Decíamos, el rol que le pusimos en ese momento, Rodri, fue el de secretario de actas. Permiso, ¿pasás la virómetro? El escriba, ¿no? ¿Te puedo decir el escriba? Para mí la virómetro la tenés que poner acá, perdóname. Acá. En la oreja. En la oreja. Como el verdulero, carnicero. Es lo que corresponde. Pres. Porque tiene la libreta Eso que diga pres. Como libreta de verdulero. La prensa. Claro. Prensa, está bien. Tiene libreta de verdulero, por eso le digo. Vos viste la prolijidad con la que escribe, ¿no? Sí, es un alumno muy aplicado. Nos contó en la primera quincena de enero, en la que compartimos el aire por FM, que estudió dactilografía, por eso es tan prolijo, por eso tiene tan buena. Yo le veía dedos de dactilógrafo, vos sabés. un mensaje que quedó medio rezagado en el medio, lo comento ahora, antes que se nos pase el largo. Dale. Laura Silvia Carolina Miggins, que escribe por YouTube, muy buenos días, saludos cordiales. ¿Cuándo cobra la provincia? ¿Podrían averiguar? Gracias. Desde ya que averiguamos, no hay data, Laura, claro, no hay información oficial, y lo que hace la provincia, el gobierno de la provincia en general es cuando oficializar la fecha, cuando se oficializa la fecha de pago, emite un comunicado, que eso sí, por WhatsApp a los periodistas les llega primero, ese tipo de cosas, pero no es que vayamos a descubrir la pólvora, digamos, o algo oculto, sino que hay que esperar esa fecha oficial. Suele haber, como se ha pagado más tarde últimamente, más tarde con relación dentro al primero de del los mes. plazos legales. Claro, dentro de los plazos legales, pero no el primero de cada mes, que es cierto que en los últimos meses hay como está el rumor. Dicen que. Por el momento ni rumor tenemos, pero tomamos la pregunta, le comentamos al oyente, Laura,
le mandamos un beso. Y bueno, en cuanto se sepa, lo estaremos comentando. Buenos días, chicos, nos hacen reír con sus ocurrencias, dice por acá. César 958, le mandamos un abrazo a César. Dice que la respuesta es que quedó segundo. Correcto, César adentro, bien ahí, amigo. Un mensajito más, un mensajito más de acá de Guido 379. Anotámelo a Guido otra vez, porque duplica sus chances, porque volvió a contestar bien, le pegó. Obviamente que suman chances. Javi, le erraste, dijiste que quedas primero, Javi. Pero bueno, puede pasar. La idea era justamente, la pregunta es capciosa. Claro. Es para hinchar, como se dice, las tarlipes. 1551, 6051. Amigos, habilitamos la siguiente pregunta. Presten atención al 1551, 6051. Siguiente pregunta de la consigna. Vamos que se viene, ¿Cuántos meses del año tiene... ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? 15, 51, 60, 51. ¿Se entendió la pregunta? ¿La repito otra vez? ¿Hace falta o no? Creo que la sé. Creo que la sé, por fin la sé. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? 15, 51, 60, 51. No digas que también es engañosa y la respuesta es atípica. No sé. Bueno, si es obvio, más o menos la saqué. Pero bueno, no me tengo mucha fe porque vengo de errar penales. A Obvio, como pateé 2 penales afuera. A Obvio se lo llevaron preso. Claro, como aseguro, ¿no? Exactamente. Así que, nada. ¿Cuántos meses del año tiene 28 días? Si mandaste mensaje antes y ya la acertaste 2 veces, tenés 3 chances si le pegas esta. Y si no mandaste mensaje, mandá mensaje de voz, duplicás tus chances y te pones en carrera para participar al mediodía por las 2 porciones de pastas más salsa elección de Buen Apetito. Buen Apetito, las pastas más ricas de Río Gallegos. De la mañana, 35 minutos. Les contamos a los oyentes y a quienes nos están mirando en YouTube que vamos a hacer una breve tanda comercial. Un par de cosas de rigor. 51 60 51, además de ser la vía de comunicación para las consignas diarias del programa, para que ustedes se ganen, en este caso, las pastas de Buen Apetito, también es la línea de comunicación en general, como la oyente que hace un rato preguntaba por la fecha de pago de salarios en la provincia. WhatsApp 2966 51 60 51. Breve tanda, ibas a decir algo, Rodri. No, que estaba mirando lo del tema de la fecha de pago, vos lo decías recién. Sería, por la información que manejamos por aquí, extraoficial, ¿no? Extraoficial, claro está, el 5 de febrero, que cae el jueves. Claro, que sería el cuarto día hábil del mes, que creo yo que es el último día que tienen para pagar dentro de los plazos legales. Un dato que comentaba acá por fuera del aire Beto, que nos decía, que es cierto y que es real, que el mes pasado, cuando el gobierno anunció el pago, que se iba a hacer, todo el mundo estaba esperando cobrar los primeros días de enero, que pagó también el último día dentro del plazo legal, había anticipado el gobierno algo que parece que va a ser costumbre este año. Porque antes, bueno, si podían pagar antes, pagaban antes, después pagaban por ahí un día más tarde, un día antes, pero esta vez da la impresión de que se va como que se convierte en una regla esto de pagar el último día dentro del plazo legal, es decir, el cuarto día hábil de cada mes. El gobierno el mes pasado lo dejó entrever que para poder, hablaban de previsibilidad sobre los pagos, que es lo que nos estaba contando Beto acá afuera. Bueno, que pareciera que esto va a ser, la impresión que da es que esto va a ser costumbre ya. Y lo que viene sucediendo hace cuánto ya, hagamos memoria chicos, 3, 4 meses, creo que 3 meses consecutivos, es también el pago desdoblado. Los cargos jerárquicos, los cargos políticos de director para arriba, vienen cobrando en promedio una semana después que el grueso de la administración pública. Y es un mensaje. O sea, para el que quiera leer, digamos, me parece que está claro el mensaje, ¿no? Ya hacete la idea en la cabeza, por lo menos es la impresión que yo tengo. Que no es que tenga información, pero por lo que charlamos, por esto que comentás vos y todo, de que va a ser así, de aquí en adelante, ¿no? El cuarto día hábil, esto de cobrar el primero, o un día antes inclusive, ¿no? El último día del mes, yo creo que no va a ser, por lo menos no va a ser la costumbre de este año. Bueno, así entonces... ¿Dónde quedaron aquellos años que cobraban el 28, no? El 28 de cada mes, es decir, 2-3 días antes del cierre. Sí. Estaremos atentos entonces a cuando se oficialice la información.
Claro, hoy es 2 de febrero, 5 en la fecha decían, ¿no? Claro, 5 es el día jueves. Bueno, si se oficializa, nosotros estaremos comentándolo y estamos atentos también desde nuestras redes sociales oficiales y desde la página de El Diario Nuevo Día. 13 grados la temperatura actual, cielo parcialmente nublado en la capital de Santa Cruz. Breve tanda y estamos de vuelta. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Bautic, 34.990 pesos. Top de crochet Bautic, 17.990 pesos. Pantalón Bautic, 39.990 pesos. Camisas tejidas a 19.990 pesos. Y los pantalones de gabardina Bautic a 29.990 pesos. Chaleco sastrero Bautic, 29.990 pesos. Short sastrero Bautic, 24.990 pesos. Y más de 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida Kirchner, 1259, Río Gallegos. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos o escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles, tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Atención, provincia de Santa Cruz. Ya está a la venta el nuevo bingo del ALSEC 2026. En esta oportunidad, con más de 540 millones de pesos en premios. Sorteos diarios desde el 18 de febrero y durante todo marzo. Sorteos especiales y 5 bingos programados con premios que salen o salen. 2 Chevrolet Onix, un Toyota Yaris, un Volkswagen Polo, un Renault Kwid y una hermosa Ford Territory. Todos con gastos de patentamiento pagos. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966 48 95 76 o escribinos por nuestras redes. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación, demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9.
música y noticias. Fin de espacio publicitario. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Grados la temperatura actual en la capital de Santa Cruz, la térmica de 5 grados, está fresquito, hay que decirlo, hay 12 grados, pero hay de térmica 5 grados. La máxima para hoy de 15 y la mínima de 7. En pronóstico de viento todo el día, un viento leve, no un viento muy fuerte, te hablo de 40/50, tal vez ráfagas por la tarde, pero en promedio van a ser 30 kilómetros de viento más o menos. Y la sensación térmica de 5 grados, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema del viento, que va a soplar hasta 41 kilómetros por hora en este inicio de semana, que en este momento tiene en la capital de Santa Cruz 13 grados, cielo parcialmente nublado y una humedad del 40%. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable. A quien estamos escuchando es al artista puertorriqueño Bad Bunny, que es noticia internacional, no solo del mundo del espectáculo artístico y musical, porque ganó ayer el premio Grammy más importante en los Estados Unidos, sino porque además opinó de política desde ese escenario en el propio país de los Estados Unidos, y está teniendo muy fuerte repercusión mundial lo que dijo. Enseguida vamos a escuchar ese audio, pero quiero, para no irnos, en realidad para que no nos quede muy rezagado, comentar dos cosas. Primero, nuestro colega de la redacción, Beto Barría, recién lo comentabas antes de la tanda, Rodri, a ver, el cálculo de cuánto se paga el sueldo, ¿no? El sueldo de la administración pública, que es lo que preguntaba un oyente. Lo que hizo nuestro colega es refrescarnos la memoria con un comunicado de prensa del mes pasado, donde hay un párrafo en particular que dice: desde la cartera económica explicaron que este esquema, el esquema de pago de salarios, fue diseñado con el objetivo de garantizar la acreditación de los saberes al cuarto día hábil de cada mes. Esta es la oración clave. Acreditar el pago de los saberes al cuarto día hábil de cada mes. Claro, y es donde está el cálculo que hiciste vos antes, Rodri, que el cuarto día hábil sería el jueves 5. De todos modos, por supuesto que tiene que ser oficializado por la provincia, que entre otras cosas, digo, para los que están regresados de vacaciones, como es mi caso, tenemos un nuevo ministro de Economía, ¿cierto? Ezequiel Verbes, desde la semana pasada, desde el martes pasado, es el flamante ministro de Economía de la provincia. Si falta alguien para el turno, lo llamamos a Ezequiel, ¿no? Está bien, claro, ocupó varios cargos, ¿no? Sí. Como digo. Claro, totalmente. Él fue, ya estaba en la cartera económica. Él era funcionario de Alicia Kirchner. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de los informes de pandemia? Sí. Uno de los funcionarios que daban los informes de pandemia era Ezequiel Verbes. Es un hombre que siguió adelante en cargos políticos jerárquicos luego del gobierno de Alicia Kirchner. Él estuvo en un área de economía, pero en una segunda línea en el primer año del gobierno de Vidal, y él participaba en las paritarias. El representante de economía en las paritarias, el que te iba a traducir los números de la provincia en la negociación paritaria, era Verbes, que no era ministro, tenía un rol de secretario de Estado, no recuerdo ahora el cargo exacto, pero era segunda línea del Ministerio de Economía. Después él tenía un rol muy activo en las paritarias, por esto que les acabo de escribir. Pasó a ser ministro de Trabajo. Sí. Cuando se fue Julio Gutiérrez, ¿se acuerdan?
que Julio Gutiérrez se fue de una manera, la verdad, muy poco feliz a fines del año 2024 por el asunto de la gente que entró armada a su casa, etcétera. Pues bien, de hecho una vacancia en el Ministerio de Trabajo de algún tiempo, el que era segundo pasó a ser primero, una serie de cambios, y llega Ezequiel Verbes hace no tanto, en los últimos meses fue ministro de Trabajo, y ahora, con la renuncia de Marilina Jaramillo, que va al Tribunal de Cuentas, esto ya estaba anunciado desde diciembre por el gobernador, desde mediados de diciembre, porque habían mandado una nota de gobierno a Cámara de Diputados que tenía que votarse la nueva designación de Jaramillo, la entonces ministra de Economía, entonces ahí se sabía que dejaba la cartera. Entre una cosa y otra, última semana de enero, es decir, la semana pasada, Ezequiel Verbes es el nuevo ministro de Economía. Es decir, es Verbes el que tiene que confirmar la fecha de pago de salarios. Acá me dice un oyente, que lógicamente no voy a dar su nombre, lo conozco a Añares. ¿Qué es lo que el otro día salía la foto el gobernador en una cosechadora, ¿no? Pero ¿qué es lo que Estancia Alice. Sí, pero ¿qué era perdón, la inauguración de la primera cosecha de trigo de Santa Cruz. ¿Era de trigo? Sí. Bueno, el oyente me dice, tono gracioso, ¿no?, que los sueldos de la administración pública lo van a pagar después de que vendan toda la cosecha. Está bien. Es un oyente bien informado. Esperemos que no. Claro, porque recién empezó la cosecha. Es un oyente bien informado. Bueno, y la segunda cosa para decir. Ahora enseguida, nomás en un ratito, nos apuntaba Brian, vos lo tenés ahí ya a mano, Rodri. Hay muchos mensajes de oyentes al 51 60 51 que ponemos en el aire en breve, y además para refrescar la memoria de la consigna, porque también en cosa de 20 minutos regalamos el premio de hoy. Faltan segundos nomás para las 12 del mediodía en toda la República Argentina. Estamos en vivo en Arriba el Día en modo verano. Decíamos que Bad Bunny está haciendo noticia en el mundo por su discurso de ayer, por sus palabras, cuando ganó el Grammy más importante. Y pasa que es un artista muy conocido, el tema que escuchamos recién es como, sí, te suena, si no escuchás a la banda, pero escuchás radio, por ejemplo, nosotros hacemos radio además, dicen, sí, bueno, sí, esa canción la tengo. Pero está bueno como desasnarnos de quién es para los que no lo conocemos tanto, y enseguida compartimos con micrófono abierto acá, Brian, porque está en inglés. Y voy a ir comentándolo. Claro, él es puertorriqueño, pero como de un protectorado, sería una suerte de estado asociado. Provincia, estado asociado a Estados Unidos, ¿no? Hoy a la mañana María O'Donnell decía un ciudadano de segunda en Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto, así son catalogados. Puertorriqueño. Sí, tal cual, Rodri. Pero sí. Lamentablemente, ¿no? Este muchacho es él, ¿no? Bad Bunny estamos escuchando, dale volumen. Es Bad, ¿no? Qué malo. Claro. Yo siempre me lo confundo con el conejo. Sí, totalmente, es que de ahí viene el chiste, ¿no? Se llama parecido a Bugs Bunny. Claro. Porque pasan los años y sigo dando palos, vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico en blanco, sí, el tusi racista. No te confundas, no, mejor evita. Un chat de cañita en casa de Toñita. PR se siente cerquita, sí. En el campeonato nadie me lo quita. ¿Qué dijo este muchacho ayer? Ponelo en el aire. Brian, deja el micrófono aquí abierto que vamos a ir comentando en simultáneo lo que él dice. Habla en inglés, los puertorriqueños hablan en inglés y en castellano, pero su inglés, digo, para el que sabe un poco de inglés aunque sea, es bastante fácil de entender, porque no habla el inglés del nativo yankee, sino un inglés mucho más amable al oído de los que no somos nativos de esa lengua, pero o la entendemos o sabemos hablarla y demás. Entonces, desde ese punto de vista es bastante claro lo que dice. Ponedlo en el aire, Brian, y lo comentamos. Pero acá es contra la política inmigratoria de Donald Trump. Cuando diga ICE, que además en inglés significa hielo, el ICE es la fuerza que está en la institución que está usando Donald Trump para deportar a los inmigrantes. ICE, ICE, significa Immigration and Customs Enforcement. ¿Oficina, algo así? Claro, es como un área de seguridad de inmigración y aduanas. Es decir, el control de inmigración de aduanas, pero es una especie de fuerza policial, en verdad. No sé si han visto los videos de lo que está pasando en Estados Unidos. Tremendo. Es una cacería de seres humanos.
una cosa realmente impresionante, pero que además tuvo el asesinato por parte de esta fuerza de 2 ciudadanos estadounidenses que se resistieron en las últimas semanas. Una mujer y un hombre enfermero. El último caso allí en Minnesota es el del enfermero que ya está probado que se lo asesinó con arma de fuego directo al cuerpo cuando el hombre estaba desarmado y no representaba ningún riesgo. Esto es lo que está llevando en los Estados Unidos a que hay manifestaciones absolutamente multitudinarias. Sí, lo fusilaron, esa es la palabra, lo fusilaron. No lo asesinaron, lo fusilaron porque le habían sacado el arma y le dispararon una vez que estaba en el piso. Eso está comprobado. En el año del Mundial de Fútbol. Claro, el año del Mundial Mundial lo organizan. Bueno, y tienen la mayoría de los partidos y la mayoría de las sedes. Sí. Y esto ya está teniendo repercusiones. Mirá que hasta el más sinvergüenza, el corrupto más grande que tuvo la FIFA, sacando a Grondona, ¿no? Joseph Blatter. Sí. Para que Joseph Blatter se asuste y pida un boicot al Mundial de Estados Unidos. Viste que hay mucha controversia por estas horas también con Irán, ¿no? En Irán se ha cortado el suministro de internet hace bastante tiempo. Lo poco que se conoce por publicaciones, y hay una serie de persecutas hacia la gente que tiene el dispositivo de Elon Musk, ¿no? Starlink. Sí. Eso. Y hay una controversia para el Mundial de Estados Unidos con Irán, porque Estados Unidos le ha negado la visa al presidente de la Federación Iraní de Fútbol y a varios integrantes de la selección persa. Todo esto racismo versus fútbol, y todos sabemos que no es el mejor aliado del racismo o la segregación con el fútbol, ¿no? Bueno, ahí está el punto. Racismo, segregación está en el centro de la discusión de los Estados Unidos por la actuación de esta fuerza, el ICE. Ahora cuando escuchen que Bad Bunny dice ICE, se refiere a esto. Ahora sí, ponerlo en el aire, Brian, yo voy haciendo una traducción más o menos en simultáneo, o al menos la idea principal. Esto es cuando gana, ¿no? Gana el premio principal de la noche. Before I say thanks to God, agradece a Dios. Say eyes out. Antes de agradecerle a Dios, afuera el ICE, ¿no? Es antes de agradecerle a Dios, afuera el ICE. Esta fuerza que es la que detiene y deporta a los inmigrantes. El aplauso es unánime. Escuchen ustedes, esto es en los Estados Unidos. Está pasando lo mismo en la industria del cine con Hollywood, que se está plantando muy fuerte discutiendo a Donald Trump y a su política inmigratoria. Este fragmento, savage, we're not animals, no somos animales, aliens, we are humans and we are Americans. Somos humanos y somos americanos. Hay mucho discurso como tratándolos de alienígenas. Also, I want to say to the people, I know quiero decirle a la gente, it's tough to not to hate on these days. No hay que odiar. Estos días estaba pensando. Sometimes we get contaminados. I don't know how to say that in English. Claro, no sé cómo decir que estamos contaminados en inglés. The hate, el odio, more powerful with more hate. El odio es muy poderoso. Es más poderoso con más odio. More powerful than hate is love. Más poderoso que el odio es el amor. So, please. Entonces, por favor. We need to be different. If we fight, we have to do it with love. Tenemos que luchar, tenemos que ser diferentes, tenemos que luchar con amor. We don't hate them. We love our people, we love our family, and that's the way to do it. With love. Amamos a las familias, amamos a la gente, y esa es la manera de hacer las cosas. No hay que odiar, sino que hay que amar. Amamos a nuestras familias, amamos a la gente, y ahí sí dice gracias a Dios. ¿Qué es lo que dijo? Antes de agradecerle a Dios, quiero decir, bueno, todo esto. Es un discurso muy contundente en el contexto en que se da la discusión de los Estados Unidos. En los Estados Unidos,
no solo inmigrantes, sino de hecho los dos asesinados estadounidenses estaban ciudadanos estadounidenses, claro, no son inmigrantes. Estaban tratando de defender a las personas que se estaban por llevar en esos operativos en particular. Se viene la final del Super Bowl ahora en unos días, que es la final del fútbol americano, sí, los que Patriotas históricamente tiene un entretiempo. Sí, donde hay grandes eventos musicales. Claro, estuvo Michael Jackson en los 90, de ahí en adelante, siempre la final del Super Bowl tiene a un artista de renombre que justo va a ser Bad Bunny, el número central. Esto ya fue criticado por Donald Trump en las últimas horas. De hecho, ayer el conductor de los Grammy hizo un chiste y ya Donald Trump tuiteó a lo Milei en plena madrugada de los Estados Unidos. Respondiendo a lo que había dicho el conductor. Así es. El chiste fue un chiste referido, que lo comente brevemente. Sí, está bueno porque también es un tema que se discute mucho en Estados Unidos. Hace un tiempo atrás, Jeffrey Epstein, acusado de pederasta y de haber de contratar chicas menores de edad y llevarlas a islas paradisíacas y mansiones para que fueran violadas por millonarios, por magnates de todo el mundo. Bueno, después de que esto se dio a conocer y fue un papelón mundial porque lo terminan deteniendo, el tipo termina en cana, aparece muerto en una celda en Nueva York donde imposible, que estaba controlado al 100% todo el tiempo, aparece muerto de una forma inexplicable en su celda. ¿Por qué? Porque este quilombo sacudió un montón de gente. Entre esas personas, uno supone, ¿no?, que lo mandaron a matar, ¿no? La idea que ronda, el tipo apareció ahorcado, pero en un lugar de máxima seguridad. Uno supone que Jeffrey Epstein apareció así porque manchó y mancharía, digamos, si en caso de hablar ante la justicia, a muchas personas poderosas. Una de las personas poderosas que lo rodeaba, Jeffrey Epstein, o que en algún momento tuvo algún tipo de contacto con él, y esto está probado, fue el propio presidente Donald Trump, que se desliga, digamos, de los hechos, de las denuncias de pederasta y demás. No deja de reconocer, nunca lo conoce, pero dice: yo no tengo nada que ver con esto. Y el conductor hizo un chiste referido justamente a eso, a Jeffrey Epstein, asociándolo al presidente Donald Trump, de esto, ¿no? Como lo metió en el medio de la discusión de una manera fuerte, digamos. Totalmente. Lo peor de lo peor, digamos. Sí, no recuerdo el chiste exacto de este momento, pero hablando de islas, lo de Jeffrey Epstein era una isla. Claro, el chiste iba por ese lado. Y está el asunto geopolítico con la isla de Groenlandia. Exactamente. Y bueno, ahí hizo un paralelismo, pero la crítica era a Trump en relación con Epstein. Esto que vos estás detallando... Y Puerto Rico es una isla. Además, exacto. Esto que estás describiendo, Rodri, en Estados Unidos tiene larguísimos capítulos en la discusión pública. Y el vínculo... Todo. Hay un documental muy bueno en Netflix hace ya unos años, porque Jeffrey Epstein murió hace ya unos años, pero claro, Donald Trump en aquel vínculo histórico con Epstein todavía no era presidente de los Estados Unidos. Claro, hoy en día es presidente por segunda vez con el perfil que le conocemos a Trump, ¿no? Trump haciendo las cosas a lo Trump. Entonces genera mucha resistencia, mucha discusión. Incitador de la violencia. Bueno, lo que está haciendo en este caso con esta fuerza, el ICE, para el control de inmigrantes y demás. Y pues bien, en una sola noche, en una entrega de premios, que es los premios Grammy, que en la industria mundial de la música es como decir los premios Oscar, bueno, termina saliendo esto en testimonios muy importantes del principal ganador de la noche, que la semana que viene va a estar haciendo el espectáculo en la final del Super Bowl, que es uno de los espectáculos deportivos, la final del fútbol americano, uno de los espectáculos deportivos más importantes de ese país. Sí, una cosa por ahí así, metamensaje. No por nada Bad Bunny ganó los premios, estos son premios que usualmente suelen ganar artistas que cantan en inglés. Claro. No por nada ganó un artista que canta en español. Es un mensaje. O sea, es un mensaje a Trump. Claro a Donald Trump. De la industria. Claro, exactamente. Sí, la industria de la música. Totalmente. Que está diciendo, para la mano. Claro, elegimos a un puertorriqueño que su disco, por ejemplo, su gira, el disco con el que él ganó ahora, es un artista absolutamente popular, no hizo un solo show en los Estados Unidos porque dijo: no me voy a prestar a que nos caiga el ICE y se lleven los inmigrantes, siendo el puertorriqueño cantando en español y que haya comunidad latina deportando sus propios recitales, y terminó haciéndolos en Puerto Rico, ¿cierto? Que además tiene una discusión histórica puertas adentro por independizarse de los Estados Unidos. Entonces, claro, la elección de Bad Bunny como el ganador de los Grammy
más importante es un mensaje a Donald Trump. Voy muy brevemente, sin desviar el tema, porque el tema central es Bad Bunny y Donald Trump. Pero hace minutos nomás, esta mañana, en las últimas horas del día de ayer, se conoció una noticia que dice que documentos de Estados Unidos vinculan a este hombre, a Jeffrey Epstein, del que estábamos hablando recién, con Roberto Giordano. Ah, sí. Que le mandaba chicas y le pagaban, que Epstein le pagaba a Giordano. No, lejos de la humorada igual, ¿eh? No, sí, totalmente. Estamos hablando de un tipo que falleció, ¿no? Sí, falleció. hace relativamente poco, ¿no? Sí. Un cosa de 2 años. 2 claro. años. Que organizaba organizaba desfile de moda, sí. y este tipo, Jeffrey se Epstein, fundió. viajaba a Sudamérica, está comprobado que viajaba y que le transfería guita a Roberto Giordano previo a sus viajes. Después, ¿para qué? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí, Pero terminó hoy fundiendo la misma un historia. escándalo también con las peluquerías, ¿verdad? ¿No se También, acuerdan? además, sí. Sí, No un le pagó tipo a nadie. rarísimo, ¿no? Un tipo raro, controversial. Sí. La famosa No me peguen, soy Giordano. Claro, en el mundial de. ¿Cuál fue ese? Ya no me acuerdo. ¿2002 fue? No, más 2006, ¿no? El No 9 Pedro recuerdo. Giordano creo que es mundial 2006. Lo estaban fajando en la parece que tribuna, sí. básicamente, Sí. ¿no? En la tribuna del mundial. Estaban por fajar. Y el 9 Pedro soy Giordano. Bueno, pero ahí es como va de la mano con lo que estabas contando recién, digo, para no desviar el tema, no se confunda, no quiero que se diluya, Claro. digamos, solamente contarte que una persona que nosotros conocemos, una figura que nosotros conocemos, bien local, se descubrió hace muy poquito que tiene relación con Jeffrey Epstein, a quien el conductor de los Grammy latinos, de los Grammy, Claro. de los Grammy, acusó también de tener alguna relación con Donald Trump, con el propio presidente de Estados Unidos. Bueno, entonces, así en la figura de Epstein, de Jeffrey Epstein, se les interesa. El documental de Netflix está subido hace ya un par de años. Tiene algo así como 4 capítulos, 5. Es decir, es un documental bastante conciso y es muy revelador. Es absolutamente revelador de lo que hacía ese hombre con el jet set de los Estados Unidos y del mundo. Básicamente, sí, abusando de menores, de chicas muy Exacto. jóvenes, menores de edad, en fiestas sexuales y bueno, y todo eso de que, a ver, de mucho lujo, mucha riqueza material, ¿no? Una cosa así como lujo, absoluta, todo excesivo, todo en exceso, inclusive en este caso el sexo con menores. Total, y una de las cosas que muestra el documental también, ese documental del que estás hablando vos, es lo improbable y difícil que era, por las medidas de seguridad que tiene el lugar en donde estaba preso, que se pudiera suicidar. Claro. O sea, lo que te demuestra es a este tipo, por ahí se suicidó, tal vez se suicidó, pero alguien le alcanzó la sábana. Claro. Es una posibilidad. Sí, es a quién le conviene este suicidio, ¿no? Claro. Básicamente. A quién le convenía ese suicidio. En realidad le convenía a un montón de gente. Por los vínculos muy amplios que tenía Jeffrey Epstein. Acá nos apunta Brian que en noviembre de 2024 murió Roberto Giordano. Claro, hace cosa de 1 año y medio atrás. Bueno, decíamos, estamos entrando al último bloque de nuestro programa, que tenemos un montón de mensajes de oyentes. Algunos de ellos seguramente tienen que ver con la consigna del día de la fecha, con las preguntas. Y regalamos la pasta de Buen Apetito en cosa de 10 minutos, una cosa así. Digo, para que estén atentos los oyentes, él o la oyente que vaya a ganar esta doble porción de pasta. 51 60 51 es nuestra línea de mensajes. Habilitame con la música, llévame, transportame al show. Gracias, mi amigo querido. Bueno, las pastas, vos lo dijiste, Buen Apetito, las pastas de Buen Apetito. 2 porciones de pastas. ¿Cómo decís? ¿Cómo? La pasta de la nona, la pasta de la Italia. Ahí está, la pasta. Sabés que estaba extrañando esos regionalismos. Estuve en Punta Arenas la semana pasada y dije, me hace falta Nica. No para intérprete, porque hablamos el mismo idioma, pero dije como para mimetizarse con ese canto, con esa tonada. ¿Cachai, weón? Claro, ¿ves? Ahí está. Me hiciste falta, Nica, pero bueno, estabas trabajando. Me hubieras dicho, traductorado mío. Claro, sí. Tengo acá mi intérprete y nos van a mirar, pero ¿de dónde sos? Cuando de acá habla- de Río Gallego, es como intérprete, pero sí. Hablamos el mismo idioma. Cuando habla algún tano lo llamamos a traducir a Nica. Muchachos, bueno, les decía, la pasta de Buen Apetito. Mangiare el la premio, pasta. La mangiare la pasta, 2 porciones de pasta, más salsa Lezione de Buen Apetito, ubicado acá, nomás, en la calle Comodoro Rivadavia. Para mí, las pastas más ricas son las de Buen Apetito, lejos. ¿Vos te querés llevar las pastas de Buen Apetito? Estás a tiempo todavía, si estás escuchando la radio, la 100.9, de quedarte con nosotros y de responder a la siguiente pregunta para entrar en la lista de las personas que van a participar del sorteo. Pero antes vamos a responder a la pregunta anterior. Sí. La pregunta anterior era muy sencilla. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?
Y nos responden por acá al 1551 6051, dice, dicen, para vos, Lean. Sí. Muy fácil la pregunta de los meses. Todos los meses tienen 28 días, dicen Molto por acá. fácil. Es correcto. ¿Para cuál era la pregunta, señor. entonces? ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Y acá responden está. que todos los meses, y es correcto. Está bien. ¿Ves? Claro, bien boludo. Muy bien. No es tan difícil, pero no sé por qué no me sale la respuesta. Anotamos entonces, ¿sabes a quién? A Bri 060. Bri 060 dice, ya sé, dice, todos los meses tienen 28. Me encanta porque están todos cancheros. Vamos a ver si son tan cancheros con la que viene, ¿eh? Vamos a ver si con la que viene son tan cancheros, ¿eh? ¿Hay algunos más? Sí, está Susi que dice que los 12 meses del año tienen 28 días. Sí, claro, sí, porque si vos sumás todos los días que tienen, tienen 31, 30. Susi? Pero 28 tienen todos. Susi sin documento. Déjame atravesar el que tiempo. Que manden sus documentos, chicos, sus 3 últimos DNI. Sin documento. Bueno, los 12 meses del año. ¿Pero vos la habías sacado, Nica? Sí. Sí. Sí, ok, de una. Sí, porque así, porque ninguno tiene menos para empezar, ¿no? Después tenga más es otro tema. Pero es capciosa la pregunta. Sí, en mi caso yo dije, es febrero, al fin la sé. Y esta no la pegaste otra vez. Otra vez. Hoy no es tu día, pero por ahí puede ser tu día ahora. Con la siguiente pregunta. Queda la última, ¿no? Fabiana, me dice, Fabiana anotada, anotemos a Fabiana. Hay un mensaje de voz, escuchamos el mensaje de voz, dale, mandale. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy no voy a participar en el juego porque no... ¿Por qué? No casó. Una, por el simple hecho que anduve ya tempranito en el centro haciendo trámites. Está cansada. Locos están los conductores, están así medio trastornados. En serio, febrero, hermano. El calor de estos días le afectó la cesera, no se puede andar. Mejor me vengo a mi casa, hice mis trámites y me vine a mi casa. Yo pensé que decía los conductores del programa. No respetan nada. Sí. Ciclistas en contramano y en medio de la calle. Mucho. Desastre total. De ustedes, los escuché. Así que sí los escuché porque bajé la aplicación al celular, así que los fui escuchando y ahora ya estoy en la casa tranquila, lista a seguir escuchándolo. Muy bien, amiga, anotada, estás con doble... no participás. Sí, dijo no quiero participar, bueno. dio su mensaje de rigor. Bueno, le mandamos un beso a Fabi. Y ¿sabés quién manda mensaje también? Otro amigo que el otro día me escribió, le mandamos un abrazo enorme, que vos hablaste de él recién. Marcos Nahuelguer, lo escuchamos, dale. Buen día, amigos. Qué bueno que está Leandro de vuelta. Ahora son los tres ahí, a todos en el piso. El operador también, y a todo el equipo, en fin. Todos los meses tienen 28 días. Muy bien. Algunos llegarán a 30, otros a 31... Y después se da esto de que el mes de febrero es el mes que solo tiene 28 días. Tal cual. Tal cual. Creo que fui claro en mi respuesta, ¿no? Sí, Abrazo. sí. Muy bien, amigo. Los 3 últimos números de mi documento, 331. 331, la luz en los sueños. Anotado, querido Marcos, estás anotadísimo, acá te están anotando. Sigo con los siguientes mensajes, así avanzamos rápido. Hola, dice, todos los meses tienen 28 días, dice Andrea 155. Acá te están anotando, Andrea querida, un beso grande. Y se ríe, dice, los 12 meses, dice, anotame, y se ríe. Bueno, Miguel 039 nos dice esto. Escuchamos a Miguel. Saludos al carnicero hincha el rojo. Vamos ahí. Gracias, Miguel. Para vos, Un abrazo grande, Miguel. Ahí está. Los que lo conocen bien saben que en algún momento de su vida, este hombre que está acá sentado, por eso la capacidad, ¿no?, de tener la libreta en la mano y la virome, fue carnicero. El tipo agarraba y te bajaba media res y te la cortaba. Y hoy está sentado acá, con la misma, digamos, con la misma capacidad para cortar incisivamente un hueso, también para escribir una nota con el rigor periodístico. Un hueso no, digo, un pedazo de carne. ¿Fiabas en esa época, Sí. Nica? No, yo ¿Se no, yo fiaba? era empleado. Claro, pero ¿se Sí, fiaba o...? Sí. ¿Hasta qué año se fiaba, Sí, muchachos? crédito, ¿Hasta en los 90 o sea, inclusive? Crédito. En los 2000 se dejó de fiar, ¿no? Sí, crédito. No, algunos negocios todavía creo que tienen crédito, ¿no? Me parece a mí. Ahí está, bueno, ahí, verdad, no todo, vos sabés que ya nadie te fía. Mañana No. se fía, ¿viste el cartel que dice, mañana Sí, fiamos, claro. mañana fiamos, venga que mañana, pero mañana fiamos, ¿viste el cartelito que está puesto en la entrada? Ese es el chiste del momento. Muchachos, Javi Piat también participa, anotámelo de vuelta, que le pega también. Ahora sí le pegaste, sí, mi amigo, anotado de vuelta, muy bien, buenos días, dice, los meses que tienen 28 días son 12, dice Oscar 440. Le mandamos un abrazo a Oscar. Ahora voy a volver para atrás a leer los mensajes del tema del agua, cortito nomás, pero primero cerramos con estos de la participación de los oyentes. Fabridán 438 tiene doble chance y nos dice esto. Hola gente, ¿cómo están? El día que tiene 28 de febrero, el que estamos cursando en este momento. Es de mi equipo, Fabri. Fabridán 438. El equipo de los que erramos. Un abrazo. Ay, qué lástima, le pifió, pero muy bien. Ahí leo que
estás de nuevo. Me dice Leo porque nos conocemos toda la vida. En el barrio me decían Leo. Qué grande, abrazo grande, a mí Fabridán, bueno, ahí está Leo, y un mensajito de la Laguna Ortiz del tema de los humedales. Hoy es el Día Mundial de los Humedales. Hablamos con Laura Andreone, compañera de la radio, y también representa a Asociación Ambiente Sur, trabaja en Asociación Ambiente Sur, y salió al aire con nosotros porque hoy se va a hacer un evento que va a empezar a las 4 de la tarde, que va a salir un colectivo desde la Secretaría de Turismo allá en la calle Bécar, y que va a recorrer los humedales de Río Gallegos para explicarle un poco a la gente la importancia que tiene en nuestra vida diaria, por qué son tan importantes y qué son los humedales, que eran la Laguna Ortiz, la Laguna María Laborde y ¿no? Así es. Ahora, la gente se enganchó con el tema humedales y nos manda mensajes. Por ejemplo, Javi nos dice que en la Laguna Ortiz, detrás del barrio Los Lolos, hay un asentamiento sanitario y tiran sus desechos a la laguna. O sea, la laguna es su cloaca. Cuando llueve se inunda toda la zona. Y es verdad que se inunda toda la zona, es cierto, yo lo he comprobado. He andado por esas calles y es terrible lo que se inunda, o sea, se inunda todo y fuerte, y la gente, yo no sé si no al borde de poner con puertas en la entrada de la casa para que no pase el agua, porque sube mucho el agua. Pasa que esos terrenos están bajo nivel igual, encima. Lo que se refiere a la persona están muy bajo, es como en un bajo en el barrio, lo mirá. Dice, cero infraestructura y obvio, dice, un nido de cable tanto por arriba como por el piso. Me tocó ir a ver un problema hace varios años a ese lugar y no me fue nada bien. Jamás imaginé hasta ese día que en esta ciudad había gente viviendo de manera tan insalubre y precaria, nos dice Javi. Vos sabés que esos terrenos, o donde va a parar toda el agua, los efluentes de ese sector del barrio Los Lolos, porque el barrio Los Lolos tiene la parte alta, le hicieron, y los vecinos pagaron hace cosa de 2 años, ya tienen cloaca. Pero como son todos terrenos usurpados, claro. ¿no? 2012 empezó ese asentamiento. Sí. Fines de 2011, principio de 2012. Me acuerdo porque con Tony hacíamos nuestro programa Así Estamos en ese momento, antes que existiera el Radio Nuevo Día, en FM Río Gallegos. No, los Lolos, el asentamiento abajo. Vos desde Barrio Docente al fondo empezabas a ver del otro lado de la laguna que se empezaba a hacer un asentamiento y la radio FM Río Gallegos estaba ahí, claro, y era fines de 2011, principio de 2012, en cosa de 2 o 3 meses se armó ese gran asentamiento. Vos sabés que esos terrenos lindan a otro terreno que en su gran mayoría da a la laguna, y que da a uno de los márgenes del barrio de los profesionales, creo. Son todos terrenos que eran de Lázaro Báez, que pertenecen a Lázaro Báez. Mirá. Donde esos terrenos, vos, Rodri, que viviste por esa zona, viste que hay escombros, todos esos terrenos eran de Lázaro Báez. Es más, en un tiempo se había proyectado hacer la cancha de Boca, que hoy está ubicada en Avenida Balbín, Avenida Asturias, la iban a hacer ahí, pero tiene problemas de suelo. Ah, mira vos. Bueno, justo en la zona de es una zona que está relleno, que se inunda. O sea, se inunda fácil con lluvia, ¿no? Lo que bien nos describió nuestra compañera Laura de, áreas que son fácilmente inundables en Río Gallegos. Un último mensaje, Oscar nos dice, aporte, dice, 2 puntos, aporte. 2 puntos. El agua de la Laguna Ortiz es agua de pozo, la misma que usan los camiones regadores, no es potable, dice. No es potable el agua, claro, no, ni hablar. Eso desde ya. Es la que se usa está bueno comentarlo. Para riego. ¿Viste el riego de los espacios verdes? Que cuando pasa el camión tira un olorazo. La baranda, es lo mismo que el agua que hay en el parque. Pirincho. Es agua que no potable. No la puedes tomar. No. Esa agua no sale, ¿no? ¿De dónde viene el agua esa que sale de los regadores? De ahí viene de ahí del lugar. ¿De la zona? ¿Es agua salada? ¿No? ¿Qué será? No creo que es agua salada. No, es agua dulce. Pero es no potable. Cientos de personas podemos verlo a diario, pero el oyente que dice la precisión de que es agua de pozo, no me quedé mirando los días que fui a la Laguna Ortiz, que fueron 2 en estas últimas semanas, que ha ido cualquier cantidad de gente los días lindos, y con esto de los botecitos más todavía, que fue jueves pasado. No me quedé mirando de dónde viene esa manguera, porque hay una manguera que atraviesa la pista que está efectivamente cargando de agua a la laguna, por eso está tan generosamente llena de agua si la comparás con las otras 2. Claro. Pero el oyente que sabe, si nos puede decir de dónde... No, viene de ahí cerca, porque hay un cargadero.
Hay un tanque, una cisterna. Y eso es agua de pozo, Que entonces. sí, que está, esa cisterna está sobre la calle Las Heras, si no me equivoco. Claro, ahí muy cerquita. Sí, muy cerquita. Las Heras está a una cuadra. Sí, una está- cuadra y media de la Laguna Ortiz. Sí. Muy cerca. Bueno, gracias a la precisión del oyente entonces. Un último mensaje, 12 y 27 del mediodía. Último mensaje nos manda un amigo, que el amigo Keco manda un mensaje de voz. ¿Lo querés escuchar? Lo escuchamos. Dale, ahí lo va a poner. Bienvenido de nuevo, Leandro. Abrazo para ese equipazo de la banda. Vamos todavía. Un abrazo a Keiko. Recuerdo uno de los últimos mensajes antes de salir de vacaciones era de Fue de Keiko. Keiko. Allá por el 15 de enero, una cosa así. Así, un abrazo, Keiko. Ahí me acordé, Nica, de lo que hablamos ese día. Ese día hablamos del Equeco, ¿te acordás? Del muñequito. Y que vos te pusiste mal. Tenías una mala espina con el Equeco que había en la otra radio. Ah, sí. Mira, me acuerdo, ese fue el último programa antes de mis vacaciones en este caso. No, tremendo. Y ese día mandó un mensaje el oyente, así le mandamos un abrazo. Che, hay un montón de oyentes para llevarse la pasta. ¿Cómo están haciendo el sorteo? ¿Cómo es? Digo porque no estuve 15 días al aire. No, estamos anotando lo mismo, la misma lógica de antes. La gente participa, el que contesta correctamente. Llegamos a hacer 3 preguntas, nos quedó una para mañana. Así que ya quedó una. Quedó una ahí volando. Si quieren la ahora, a ver si la sacan de una vez ustedes, si quieren, no sé. A ver si una vez en la vida adivino. A ver, la pregunta es... 21 concursantes ahí. Un montón. Que respondan Lean, que es el que pifió todo esta mañana. Te doy la oportunidad que te puedas Brian reunir. y Rodri Poloni los necesito aliados porque nos metimos una. Vamos, Lean, vamos Dale, todavía. vamos. La pregunta para Lean es: por la oportunidad de obtener definitivamente el respeto absoluto de todos los oyentes y del equipo. Nada, tanto no. Pero Sí, bueno, no, lo es absoluto mucho. no sucede nunca. Y está absoluto. bien que no sucede nunca. ¿Qué No, pesa? Sí, sí. El absolutismo está mal en general, digamos, Sí. en la historia de la humanidad. Es Sí, verdad. mejor así. Tanto no, pero bueno, hay una pregunta, a ver si la sacas. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Bueno, esa la sé. A ver. Bueno, las dos pesan lo mismo, pesan 1 kilo. Correcto, muy bien, fuerte el aplauso, bien ahí, Es que vamos, ese amigo. chiste ese cuentito es como a mis sobrinos o a los niños de la casa, del hogar. Hay gente que es sigue como, pensando. Claro, totalmente es como de qué color es el caballo blanco de San Martín. Sí. ¿No? ¿O qué color tenía el chaleco que llevaba puesto? ¿Qué color tenían las mangas del chaleco? Claro, sí, no, pero no, la sacaste bien, bueno, bien. Bueno, Era bien, a tiempo. Me siento un poco mejor. Después de 3 derrotas consecutivas, erré los 3 penales. O sea, yo hubiera perdido el partido, esa definición. La perdí, pero hice el gol del honor. El famoso gol del honor es el que... bueno, y Nica, como diciendo, salame, ¿cómo no te diste cuenta? También esta la sabía. En el chuchu no andas bien, Nica, pero las preguntas de ingenio sí. Bueno, ahí está, bien ahí al 1551, 6051 están todos anotados. Cuando vos digas en un ratito... Estamos, ¿no? ¿Hay bombos y platillos y esas cosas? Esta Hay canción- música de fondo, hay ¿qué música es? a mi manera, ¿no? Sí. ¿Qué está sonando? ¿Quién es? ¿Sabes por qué, no? ¿Con esto nos vamos? No me digas que Bad Bunny hace a mi manera, porque... No, esto es porque se lo pedí porque ¿Aniversario de justo qué? estábamos hablando, alguien habló del tema de las mangueras y se me ocurrió que podía ir muy bien con el estribillo de esta canción. No sé si ¿no? ¿Has A mi escuchado una vez manguera. a Capusotto cantaba Mi Manguera o no? ¿Eso que era todo por 2 pesos? No. Sí, ¿o no? No me acuerdo. ¿Era todo por 2 pesos? No. Creo que sí, creo que todo. Sí, O ya era Peter Capusotto. el estribillo, ¿no? Ahora cuando sube va bien, o sea, ¿no? A ver. Y dice, Y más, ¿más? sí, Sí, mucho más. mucho más. Vive a mi modo. Ah, no, claro, acá nos mató. Porque dice a mi modo, vivía de modo. A mi manera no. Che, ¿qué versión es esta? Este es Cacho Castaño, ¿no? Cacho Castaña, el cacho de la gente. 1551, 6051, gracias por participar, amigos. Muchas gracias a los que sumaron. Vienen los bombos y platillos. Vos lo anunciás y ¿quién tira el número? ¿Cómo están haciendo? Muchachos, ¿quién eligen- tira el número? Ellos dos eligen un número Ok. del 1 al 21 en este caso. Rodri Poloni, ¿Sabés Brian qué? Álvarez. Perdón, anotame uno más te pido, por favor. ¿Puede ser? Porque no sé si ya numeraste, pero hay uno más que se sumó a ¿Qué último se suma momento. eso? Marchelo digo porque estamos hablando de las pastas. Vamos a sortear 2 pastas. Está bien, no es claro, Marcelo, que Marchelo. suena medio tano. Marchelo 742. 742. O Marchelo, buen apetito. 742. 2 porciones de pasta. La pasta de buen apetito con 2 salsa lecciones. Bueno, ¿Cómo es? tenemos- 742 en italiano, ¿cómo es? 742. Ah, la Qué mierda. notable. Qué bueno tener un colega, un compañero ahí de políglota, ¿no? Guido 379. Está muy bien. 379. Miguel
no sé cómo se dice el cero. Chero. 039. Hay chero, chino. Qué manera de chamullar, 571. Ajá. Sí, Xaviere. ¿Qué más? Sandra 476. 76. Ahí está. 76. Vamos todavía. Cuando usted diga, señor, ¿cuántos son? ¿Son muchos? 22. Porque con el que sumaste recién tiene que ser 22. Señoras y señores, llega el momento. Ahí está haciendo el raconto. Del sorteo está haciendo el raconto. Atención. Dice recuento. ¿Vieron que raconto 22. significa otra cosa y se escribe con 2C? Digo, todos los días se aprende algo nuevo. Mirá todo el mundo dice mal la palabra. No se dice recuento. Bueno, dice también es raconto. Raconto. Y es con doble C. Raconto. Raconto. Sí. Una palabra italiana. Bueno, haciendo el raconto, nos vamos entonces al sorteo directamente. El ganador o la ganadora del sorteo de las 2 porciones de pasta más salsa elección de Buen Apetito, la pasta más rica de Río Gallegos. Es el número. Ahí lo está tirando el señor de Poloni. ¿El 9 tiraste? No, ve. El 9. ¿Y el 9 quién es? Ahí está mirando sus papeles. Miguel. 039. Vamos, Miguel. Sí, Miguel. Luis Miguel no. Miguel. Ahí está, que lo conoce de la carnicería. Es el Miguel que saludó por la carnicería. Puede ser, sí. ¿Era carnicero copado vos? ¿Que dabas el mejor corte o te lo guardabas para el. Era un carnicero medio ortivo? Hacía lo que podía. Hacía lo que podía. Pero bueno, que tenías clientes que a los que les das buenos cortes, digamos. Todo igual, trato igual. Ok, todo igual, está bien. Era un carnicero justo. Lo que nos apunta Marcos Nahuelguer, apóstrofe, correctamente dicho, es apóstrofo. Es que suena horrible. ¿Qué palabra suena mejor? ¿Apóstrofe o apóstrofo? Digo del sonido, no digo la corrección, ¿no? Las dos son feas. Las dos son feas, pero una es más fea que la otra, ¿no? Sí, y apóstrofo suena como a... Sí. No, además no nos vamos a familiarizar, ese es el punto. Me suena como una especie como como una especie de fobia, apóstrofo. Soy apostrofóbico. Una cosa, ¿no? Por el estilo. Algo así. Bueno, gracias por desasnarnos, Marcos, así como raconto es con doble C, correctamente dicho, apóstrofe es apóstrofo. Okay. Con O al final. Che, cerramos con algo de Batman y ¿te parece, Brian? Elegilo vos, que sos el que sabe. Este muchacho puertorriqueño que anoche en la entrega en los Estados Unidos dijo lo que dijo y está trayendo el revuelo en la discusión hacia dentro de los Estados Unidos, pero hacia el exterior también, de lo que la política de Donald Trump está haciendo con sus inmigrantes. Es un cantante originalmente de reggaetón. Estuvimos escuchando algo de él y Brian va a elegir algo para cerrar el programa en el día de la fecha. 13 grados la temperatura actual, la máxima para hoy 15, la mínima de 7, y nos despedimos también contándote cómo va a estar el clima el resto del día. Por la tarde, bueno, si Dios quiere se va a despejar un poquito el cielo, la cosa va a dejar entrever el sol, no tanto, no va a ser un día completamente despejado, algo nublado sí, con máximas de 15 como te decía, y el viento más fuerte lo vamos a sentir entre las 3 y las 5 de la tarde hasta las 7 y después baja de vuelta, pero no va a haber casi nada de viento, tal vez de 30 kilómetros de viento y por ahí ráfagas de 45, 50, digamos, no es un vendaval. A eso me refiero. Así que lindo día para arrancar la semana. Lindo día para arrancar la semana, queridos oyentes. Esto es Arriba el Día, 11ª temporada. ¿Cuándo empieza, socio fundador, la temporada 11 oficial? ¿Ya podemos decir que es la 11 en modo verano? ¿O la 11 empieza en marzo como la apertura de sesiones? ¿Viste cómo es? No, yo para mí ya que estamos todos, ya comenzó la temporada. Estamos transitando oficialmente la temporada 11, aunque en modo verano. 10 de la mañana nos reencontramos, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Mañana a las 10. Hasta marzo. Sí. A las 10 de la mañana. Horario de apertura de Arriba el Día. Así es. Está muy bien. Bueno, dicho todo esto, y con este muchacho llamado Bad Bunny, cerramos el programa de hoy y nos reencontramos mañana. Buena tarde, muchachos. Pasen a lindo. Buena tarde, buena cera. ¡Chao! Arrivederci.